Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estoy conectados, conectadas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, haciendo una pequeña, muy pequeña recapitulación de lo de ayer, ¿ya? En ningún caso, ¿cierto? Un resumen ni mucho menos, pero estamos, ¿cierto? En el contexto del decreto de ley 3.516, ¿ya? Y, ¿se acuerdan, cierto? Ayer hablamos de la regla general, en fin, que yo no puedo subdividir o dividir un terreno en el sector rural, en una superficie, ¿cierto?, menor a 5.000 metros cuadrados, hacia el mínimo que establece el legislador. ¿Bien? Pero sí estamos hablando de algunas excepciones al respecto, en que el legislador, ¿cierto?, sí permite, excepcionalmente, ¿bien?, dividir o subdividir en menos de 5.000 metros cuadrados, ¿cierto?, en casos muy particulares, ¿bien?, como lo que estamos analizando. ¿Ya? Y ahí hemos visto que la letra A y la B, eh, si bien están, ¿cierto?, en el decreto ley 3.516, la verdad, cierto, es que la práctica están derogados, ¿bien? Y ahí hemos analizado un tanto la letra C, ¿bien? Que se refiere, cierto, a la regularización de la pequeña propiedad raíz, ¿ya? Con sus reglas, su interpretación, en fin, todo lo discutimos un poquito ayer, ¿ya? Y ahí hemos quedado en estas excepciones que están acá, y creo que habíamos mencionado la letra D, pero la letra D, ¿cierto? Dice, bueno, usted va a poder dividir en menos de 5 metros cuadrados cuando, ¿cierto?, se trate de terreno que deban subdivididos por el Ministerio de Obras Públicas, ¿bien? Pero para construirse todas obras de regadío, de vialidad u otras, ¿bien? Por lo tanto, deja amplio ahí el espectro, la medida de dicho ministerio, el MOP, ¿bien? Determine de acuerdo a su competencia, evidentemente. ¿Ya? Dentro del derecho público, ustedes saben, ¿cierto?, que existe el principio de juridicidad o legalidad, sentido estricto, por tanto, el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, no puede hacer más de lo que está establecido, ¿cierto?, en su ley orgánica. ¿Bien? Y en la letra E, quizás la que nos interesa, ¿cierto?, más que las demás letras que hemos analizado, porque tiene un carácter más práctico, dice lo siguiente, ¿cierto? Usted va a subdividir en menos de 5 metros cuadrados cuando se trate de divisiones o subdivisiones, ¿bien?, resultantes de la aplicación del artículo 55. ¿Ya? ¿De qué ley? De la Ley General de Urbanismo y Construcción. Bien, por tanto, hay que ir, ¿cierto? Hay que hacer una remisión, ¿bien?, básicamente a esa Ley General de Urbanismo y Construcciones, que yo lo decía ayer, ¿cierto? La verdad es que esa ley, eh, en casi todos sus artículos, se refiere, ¿cierto?, al sector urbano, ¿bien? El sector rural habla, ¿cierto?, del artículo 55, el 56, un par de más, pero en definitiva, ¿cierto? Ese es más o menos el punto, ¿ya? Y habíamos señalado, ya repitiendo en el artículo 55, o insisto, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿bien? Que establece, ¿cierto?, esta regla general, ¿ya? Que básicamente dice, bueno, fuera de los límites urbanos, ¿cierto?, establecidos los planes reguladores, ¿bien?, comunales, intercomunales, ¿cierto?, regionales, en fin, depende del caso. La regla general es que no está permitido ni abrir calles, ni tampoco está permitido subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones. Otra cosa es que la práctica se haga, ojo, eso estamos hablando, ¿cierto?, acá de lo que indica, ¿cierto?, el legislador. ¿Bien? Salvo, ¿cierto?, y establece algunas excepciones a la regla, que alguno podrá decir, bueno, se podrían algunas interpretar, ¿cierto?, un poquito más, de forma más laxa que otras. ¿Ya? Eh, entonces habíamos comentado, ¿cierto?, la primera excepción, ¿cierto?, la que está marcada aquí en letras, o en negrita, ¿cierto?, pero en letras azul o celeste, cuando fueran necesarias, ¿cierto?, para la explotación agrícola y el inmueble. ¿Bien? Por lo tanto, ahí yo podría subdividir, por efecto de cierto esto, que nos importa las subdivisiones, al menos en esta parte de la materia, ¿bien? Podría subdividir cuando fuera necesario aquello para explotación agrícola en inmueble. ¿Ya? Respecto a las construcciones, ¿bien?, nos vamos a referir, ¿cierto?, seguramente al final de la clase de mañana y la del día jueves. ¿Bien? La construcción, ¿cierto?, que es otra parte del curso, pero para no mezclar ambas áreas al mismo tiempo, ¿cierto?, no se ve esta confusión, perdón, vamos a dejarla aparte, ¿no? Solamente nos referimos a la subdivisión. Luego, la segunda excepción está marcada, ¿cierto?, con letras verdes,
bien, que dice, bueno, usted va a poder vivir, ¿cierto? Subdividir en ese contexto, con la finalidad, ¿cierto?, de una vivienda, habla de viviendas del propietario, el mismo y sus trabajadores. ¿Bien? Alguien lo comentaba, creo, ayer, que efectivamente el espíritu del legislador, pero también por otra parte tenemos una visión un poquito más buena del tema, que efectivamente esto y todas estas normas, ¿cierto?, cuando hablan de viviendas del propietario, en fin, como que da a entender, ¿cierto?, que de la época, ¿cierto?, un poquito antigua, ¿ya? Del siglo pasado al menos. ¿Ya? Pero en fin, en estricto rigor, como esto no ha cambiado, ¿bien? Si bien hay interpretaciones, etcétera, pero son interpretaciones, o sea, pueden variar todo el tiempo. La verdad es que en principio yo podría construir las viviendas, o una vivienda, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, ¿bien? Del propietario y sus trabajadores. ¿Ya? O sea, igualmente podrían haber varias viviendas para distintos trabajadores, ¿cierto? Tomando la norma en un sentido muy laxo, en todo caso. ¿Ya? Bueno, en el sentido un poquito más estricto o restrictivo, uno podría decir ya, la vivienda o las viviendas, quizás dos, en fin, y los trabajadores. O sea, los trabajadores tuvieron que vivir todos juntos, pero hoy día hacer toda la práctica como que o sea, ya superó, digamos, históricamente ese ámbito, ¿cierto? En que los trabajadores vivían todos apiñados, en fin, eso ya, o sea, en general, ¿bien? En fin, hay cierto. Por eso yo les preguntaba ayer, bueno, ¿cuántas viviendas o cuántas casas, cierto? Yo puedo construir un terreno, ¿bien? De 5 metros cuadrados o más en el sector rural. La verdad es que no hay una limitación precisa, en mi criterio. El artículo 55, ¿cierto? Es bastante amplio en este punto. ¿Ya? Sí hay que decir que hay algunos planes reguladores, como por ejemplo el plan regulador de la región metropolitana, vamos a ver un poquito más adelante eso, establecen, ¿cierto? Sí algunas. em, algunas limitaciones. ¿Ya? Entonces, va a decir, bueno, en el sector, dice agro, del agro, pero también, vamos a ver, ¿cierto? Habla de los agrocondominios de alguna forma, se permite, ¿cierto? Un máximo de dos viviendas. ¿Ya? Pero eso es un tema de la región metropolitana, por tanto, no es extensivo necesariamente a las demás regiones en ningún caso. ¿Bien? Por tanto, mi consejo, si ustedes quieren, dijeran, bueno, ¿cuántas viviendas o cuántos viviendo a metros cuadrados? Primero, yo partiría, ¿cierto?, por solicitar un certificado de informaciones previas, ¿ya? Que yo lo decía ayer, no siempre va a ser tan claro como es en el sector urbano, ¿bien? O debiera serlo en el sector urbano, no es tan claro en el sector rural, ¿bien? Muchas veces esos planes comunales, en fin, intercomunales, muchas veces no abarcan, ¿cierto?, toda la comuna, ni toda la región, etcétera, y por tanto hay como unas zonas grises, entre comillas, ¿bien? Por lo tanto, muchas veces no nos va a decir, bueno, remítase a la Ley General de Organismos de Instrucción y su ordenanza, ¿bien? Remítase al artículo 55 de la Ley General de Organismos de Instrucción, en fin, ¿cierto? Bueno, en algunos casos sí, efectivamente, establece, por ejemplo, un coeficiente de constructibilidad, pero vamos a ver más adelante de eso, ¿ya? Pero es la excepción, por lo que he visto, ¿bien? En el área rural, insisto, en el punto, ¿bien? Y la tercera excepción a esta gran regla, ¿cierto? Es lo que está cierto en rojo, ¿ya? Para la construcción de conjuntos habitacionales, ¿bien? De viviendas sociales, o de viviendas, ¿cierto? De hasta 1.000 unidades de fomento, 1.000 UF, ¿ya? Que cuenten, obviamente, con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, ¿ya? Ese es como el punto, ¿bien? Bueno, he respondido una pregunta o por lo menos, ¿cierto? Lo que está acá en el chat, antes de avanzar con la siguiente lámina, me preguntan, bueno, respecto del envío de las clases, porque que me salga, pero después no leo estas cosas, entonces me retan. Independientemente ¿cierto? Del envío de las clases, enviará el material visual, sí, efectivamente. La presentación se la puede enviar el día jueves, ¿ok? Em, claro, y ahí Karina, ¿cierto? Piña pone, buenas tardes, no será vendido a abrir calles ni levantar construcciones hasta que sea efectivo, ¿cierto? El IFC. Claro, efectivamente. Una tarea que también la vamos a ver. Los IFC, ¿cierto? Básicamente simple, porque la vamos a ver con detalle, pero es un permiso al final del día que la autoridad respectiva me da, ¿cierto? Para que yo pueda, por ejemplo, ¿cierto? En una parcela, ¿bien? O en un campo, en fin, en el sector rural, yo pueda, ¿cierto? Abrir un restaurante, ¿bien?
Entonces, claro, ahí vamos a ver si todo ese tema con detalle. ¿Ya? Y eso pasa en Chile, ¿cierto? Incluso legalmente. ¿Ya? O sea, ojo con eso. ¿Ya? Está claro esto en principio, ¿cierto? Luego el artículo 55, esta parte del artículo 55, porque sigue el artículo. ¿Ya? Ok, ya. Después el artículo 55 sigue, me voy a centrar en algunos puntos ahora, porque después lo voy a retomar con el tema de las construcciones, ¿ok? Y bueno, ¿a qué le corresponde cautelar? Esta parte, el primer párrafo que está acá, ¿cierto? Le corresponde a la Seremi del MIMBU, ¿cierto? Respectiva, por supuesto, de esa región, ¿bien? Cautelar, en el fondo, que esas subdivisiones o esas construcciones en terrenos rurales o en el ámbito rural, con fines ajenos a la agricultura, ojo, no originen nuevos núcleos urbanos, ¿ya? Al margen de la planificación urbana intercomunal. O sea, lo que no quiere el legislador en principio, ¿bien? En principio, ¿cierto? Es que no es que a usted le esté diciendo, no, sabe que no se construya en el sector rural, ¿bien? Porque esto lo permite el artículo 55, según lo habíamos anteriormente, en algunas excepciones, ¿ya? Lo que quisiera evitar el legislador, ¿cierto? Es que se formen, no sé, poblaciones, ¿bien? Y ahí el punto también se hace crítico en cuanto a la interpretación, o no núcleos urbanos, ¿ya? Porque alguien podría entender, bueno, 80 lotes, ¿bien? De 5 metros cuadrados, es un nuevo núcleo urbano. eh, habría que discutirlo. ¿Qué vas a hacer tú si yo permito las subdivisiones? Ahí está el tema un poquito de día. Supongamos que una inmobiliaria, ¿cierto?, es dueña de un campo y lo quiere parcelar hipotéticamente, en 1000 terrenos. En ese caso, si hablamos ya de 1000 casas, como que cambia un poco la cosa, ¿cierto? Bueno, entonces ahí hay un margen de discrecionalidad a la autoridad al final del día, ¿ya? La autoridad, en este caso, ¿cierto? La Seremi del MIMBU, va a tener que cautelar. Ahora, igualmente, no sé si alguien acá ha trabajado alguna vez en la Seremi o trabaja en la Seremi del MIMBU, pero no es tan fácil fiscalizar este tipo de cosas, especialmente en algunas regiones, ¿ok? Así que ojo con eso, ¿ya? Todo este tema de las construcciones, en fin, y complementaciones, vamos a ver más adelante. Así que creo que se queden con esto el artículo 55, ¿bien? La primera parte, esto que está acá, ¿cierto? En pantalla, y esto de la primera parte de este párrafo, ¿ya? El resto, ¿cierto? Lo vamos a ver después porque empieza, ¿cierto? Con otros puntos, ¿bien? Y acá seguimos nuevamente, o volvemos al decreto de ley 3516 con las excepciones, ¿bien? Ya hemos analizado algunas, en fin, y acá hay otras. Por ejemplo, la excepción de la letra F dice, bueno, usted va a poder subdividir en menos de 5 metros cuadrados cuando se trate de enajenaciones, o sea, cuando yo quiera sacar de mi patrimonio, ¿bien? Vía contrato, ¿no? Contrato de compraventa, donación, en fin, lo que usted quiera, pero de retazos de terreno, ¿bien? De un predio para anexar al predio rústico contiguo, o sea, continuo, o inmediatamente continuo, siempre en la superficie del terreno que conserve el dueño del predio, ¿cierto? Que se pretende vivir, no sea inferior a la indicada, ¿cierto? El inciso anterior, que son los 5 metros cuadrados, ¿ya? Entonces ahí está hablando, ¿cierto? De ese punto que es bastante hipotético, ¿bien? Otros casos, ¿cierto? Quizás tienen mayor aplicación, letra G, ojo en esta, porque también, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, por esta ahí podría, entre comillas, burlar la ley, ¿bien? Dice, bueno, cuando se trate de transferencias o transmisiones a cualquier título a organizaciones o instituciones con personalidad jurídica y sin fines de lucro. Se está hablando, ¿cierto?, de corporaciones y fundaciones, la verdad, ¿bien? Ahora, solamente para explicar, especialmente, ¿cierto?, para quienes no son abogados, pero cuando se trata de transferencias, cuando hablamos de transferencias, ¿cierto? Hablamos de principalmente contratos, ¿bien? O actos, ¿bien? Por los cuales yo, por un acto entre vivos, ¿bien? Transfiero un terreno, ¿cierto? A un tercero en este contexto, ¿ah? Por lo tanto, una compraventa, una donación, una cesión de derechos, en fin, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de transmisión, para hacer la precisión, ¿cierto? Del caso, hablamos de necesariamente se tiene que producir la muerte de un sujeto, ¿bien? Por lo tanto, alguien, ¿cierto? Podría dejar por testamento,
bien, a una corporación, a una fundación, en fin, ¿cierto? Y podría efectivamente transmitir, o sea, cuando muere, bien, por testamento le dejo a la organización cierto tanto, a la corporación tanto, en fin, a la hogar de Cristo, en fin, a lo que ustedes quieran, ¿cierto? Le dejo menos de 5 metros cuadrados. Bien, eso es perfectamente posible. ¿Ya? Entonces ahí, en otros cursos me ha pasado, bueno, me ha preguntado, yo podría formar, ¿cierto? Una corporación, una fundación, porque claro, siempre hablamos de la SPA, en fin, pero poco se habla generalmente de las corporaciones o fundaciones. Entonces, ojo en eso. ¿Ya? Ahora, claro, va a quedar en manos de la corporación o de las fundaciones, después va a tener que ver los mecanismos legales, ¿cierto? Para si yo la quiero disolver, pero al final del día va a tener el mismo problema. O sea, si son tres las personas que componen la corporación o la fundación, en fin, lo que ustedes estimen, el juez en principio no debiera, el juez civil que vea estos temas, ¿cierto? De divisiones, no deberá permitir, ¿cierto? Que una vez disuelta la corporación o la fundación se permita, ¿cierto? La división por cuotas. ¿Bien? Entonces, claro, ahí vamos a tener el mismo problema, ¿cierto? Que hablamos anteriormente respecto de las sociedades por acción. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? No sé si es muy jurídico, muy complejo esto. No. Bueno, pasemos entonces, ya, vamos bien, me ponen ahí. Ya me avisa cualquier cosa, si alguien no entiende algo, por supuesto, está en su derecho a preguntar, ¿ok? Bueno, acá hay dos casos. Letra H, ¿bien? Cuando se trate de transferencia o transmisión, en el mismo en el caso anterior, a cualquier título, pero cuando se hace una referencia o una solución por caso de muerte, vía testamento, en fin, al fisco de Chile, no sé si alguien hoy día quisiera hacer eso, pero existen, o bien a las municipalidades, si usted quiere mucho de la municipalidad, en fin, o al gobierno regional, o los gobiernos regionales, ¿bien? Entonces, existe esa opción, ¿bien? Pero claro, yo no solamente podría dejarle por testamento, claro, al fisco, es difícil que alguien lo haga, pero también podría venderle al fisco, o venderle a una municipalidad, o venderle a un gobierno regional, y en la medida, ¿cierto?, que sea una venta, yo voy a ganar, ¿cierto? Ambas partes vamos a ganar, y ahí está permitido que yo pueda vender, ¿cierto?, en menos de 5 metros cuadrados. Esa es la gracia. No sé, ese es el punto. Luego hay la letra I está derogada, ¿bien? Y la letra J, que acá generalmente está la mayor cantidad de preguntas que han hecho los alumnos en versiones anteriores del curso, ¿bien? Porque quizás la más práctica desde el punto de vista de todas las personas. Porque claro, la posibilidad de que usted le venda al fisco, o le venda a una municipalidad, a un gobierno regional, o le transfiera a una corporación, a una fundación, no sé si, nunca va a ser nula, evidentemente, pero es escasa, ¿bien? Pero la letra J, ¿bien? Es de bastante utilidad. ¿No? ¿Qué dice esta letra J? Bueno, a poder dividir, ¿cierto? Subdividir en menos de 5 metros cuadrados, ¿bien? Cuando se trata de transferencias, ¿ya? A cualquier título, o sea, puede ser a título oneroso, ¿bien? Por ejemplo, una compraventa, que implica, ¿cierto? Un sacrificio pecuniario por alguien que paga por eso, ¿bien? O a título, perdón, o a título, ¿cierto? Gratuito, una donación. Por eso habla a cualquier título, ¿bien? Y por una sola vez a un ascendiente o descendiente del propietario. ¿Ya? Por tanto, acá se excluyen los hermanos, evidentemente los hermanos no son ni ascendientes ni descendientes, por mucho que usted lo quiera, pero no es así, ¿bien? Eh, y habla aquí de ciertas limitaciones, dice por consanguinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi abuelo, a mi mamá, ¿cierto? A mi papá, a mi hijo, en fin. Eh, pero dice hasta el primer grado, inclusive. Por tanto, esta norma me está permitiendo, ¿cierto?, que yo pueda transferir a cualquier título por una sola vez, ¿cierto?, a un ascendiente o descendiente, ¿bien? Por consanguinidad o afinidad hasta primer grado inclusive, ¿bien? A primer grado, en caso de cualquiera de nosotros, ¿cierto?, van a ser los padres de nosotros, o los progenitores, en fin, padres, ¿cierto?, madre o papá, en fin, hoy día, ¿cierto?, es bastante amplio el espectro, o bien hacia abajo, ¿ya? A mi hijo o hija, ¿cierto? A mis hijos en general, ¿ya? Pero claro, si seguimos con los grados, vamos con, ¿no? ¿cierto? Con segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así, nos vamos alejando y la norma, ¿cierto? Solamente permite hasta el primer grado, inclusive, ¿bien? Al tiro voy con las preguntas. Voy a explicar un poquito esta letra acá, esta letra J, perdón, y voy con las preguntas, ¿ya?
Entonces, voy explicando aquí por partes. Ya, por consanguinidad, ojo, porque claro, son parientes que tienen mi misma sangre, por eso yo decía, ¿cierto? Mi abuelo, perdón, mi papá, mi mamá, ¿cierto? Abuelo está descartado porque es segundo grado, o mi hijo o mi hija. Ah, hasta ahí llega el punto. ¿Bien? Pero también en la normativa, ¿cierto? Habla de afinidad. ¿Bien? Y los parientes por afinidad, ¿cierto? Son aquellos que son los parientes, entre comillas, parientes políticos, que se denomina, ¿cierto? La jerga más típica. ¿Ya? O sea, ¿cierto? En el caso, ¿cierto? Si yo estoy casado, ¿bien? Va a ser mi suegro, mi suegra, ¿cierto? Y ahí, hasta ahí llegar el primer grado inclusive. ¿Bien? Por lo tanto, lo podría hacer. Yo podría, ¿cierto? Si tuviera una parcela de 5 metros cuadrados y quisiera mucho mi suegra o mi suegro, ¿bien? Venderle, ¿cierto? Los límites que establece ahí el legislador, ¿cierto? 1.000 metros cuadrados, ¿bien? Y yo quedarme con 4.000, eso está permitido. Ahora, la finalidad de esto, en teoría, pero la verdad es que en general a mí nadie me va a obligar a esto en la práctica. Dice, para construir una vivienda para sí mismo, o sea, se fijan que hay varios requisitos. ¿Bien? Claro, usted lo va a tener que poner quizás en la escritura, ¿cierto?, de subdivisión, en fin, o en fin, en el contrato, ¿cierto?, que sea, pero en la práctica, también la división está hecha, ¿cierto?, después puede obtener un rol, nadie me puede obligar, ¿cierto?, a construir, ¿bien? Modificar. Entonces, una cosa, ¿cierto?, que quizás eso último que está marcado, ¿cierto?, en negrita, podría ser un poquito de letra muerta, pero sí considérenlo al momento de elaborar un contrato, ¿bien? Eh, Después, bueno, respecto a esto, creo que hay una pregunta, pero dice, a cualquier título, ¿bien? Por una sola vez, ¿ya? Hay distinta interpretación acá, ¿eh? Algunos, pero no es una teoría que yo siga particularmente, supongamos, ¿cierto? Y siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda, ¿bien? Supongamos que yo tengo 3 hijos, ¿ok? Hoy día. ¿Ya? Y yo quiero dividir mi terreno, ¿cierto? Eh, tengo, tengo, ¿cierto? 5 metros cuadrados, quiero dividirlo, ¿cierto? Darle 1.000 a uno, 1.000 a otro, 1.000 al otro, y yo quedarme con 2.000. ¿Ya? Bueno, es necesario que sea por ese mismo acto que yo haga la misma división. Bueno, algunos sostienen que sería ese mismo acto. O sea, si eventualmente yo tuviera un cuarto hijo al año siguiente, ¿bien? En ese caso se me habría agotado la oportunidad para hacer la división a la subdivisión respecto de ese cuarto hijo, si yo le quisiera dejar, ¿cierto? 1.000 metros a ese otro, de los que me quedan, ¿cierto? Bueno, discutible, ¿bien? Porque igualmente ahí la norma sería como bien excluyente, creo yo. Yo soy más de la idea de que, pero esto es interpretable, ojo, de que efectivamente cuando habla, ¿cierto? Por una sola vez, yo me debería decir que se trata de pariente por pariente. O sea, año 2023 yo le he subdividido, ¿cierto?, a un hijo, 2024 al otro hijo, 2025 al otro hijo. ¿Ya? Pero es una interpretación. ¿Ya? Ambas, ¿cierto?, son válidas, ambas las he visto y ambas se aceptan y se han acogido. ¿Ya? Eso respecto al primer punto de la letra J, ustedes ven que son varios los requisitos. ¿Ya? Ahora, siguiendo con los requisitos, eh, dice, en este caso, la letra J no puede transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente. Aquí ratifica, ¿cierto?, este puro de sola E, creo yo. ¿Bien? Entonces, hasta un lote, ¿cierto?, por ascendiente o descendiente, ¿bien? Y la superficie, ¿cierto?, que yo transfiero a ese ascendiente o descendiente, ¿bien? No puede tener una superficie menor a 500 metros cuadrados ni superior a 1.000 metros cuadrados. ¿No? Si usted le quiere dejar 1.500 por esta vía, no puede. ¿Bien? Si usted le quiere dejar 300, tampoco. ¿Bien? O sea, entre 500 y 1.000. Eso es como bien clara la norma y creo que no está sujeta a interpretación. Y ojo con esto, que los lotes ciertos que son transferidos por esta excepción, ¿bien?, quedan sujetos a esta prohibición legal de enajenar por 5 años. O un poquito las viviendas, ¿cierto?, del MIMBU, sociales, ¿cierto?, que tienen esta prohibición legal, y esa prohibición va a quedar inscrita. ¿Bien? El conservador tiene que dejar inscrita, ¿cierto?, de oficio, dice la ley, en el mismo conservador. Va a quedar con una prohibición, ¿cierto?, de enajenar por estos 5 años desde que se hace la transferencia. ¿Bien?
Bueno, y después sigue, ¿cierto?, con otras cosas que son menos relevantes. Charles, ahí tienes una pregunta. Hola, Cristian, buenas tardes. Buenas Mira, tardes. una consulta en relación al punto J. Yo podría hacer esto, acogerme a esta ley. Por ejemplo, si tengo 5 hijos, le puedo determinar los lotes a 5 hijos de manera directa y en una sola instancia. Sí, claro. Sí, sí, No, sí, no, no hay problema con eso. no hay problema. Y si uno de los hijos, por ejemplo, fuera un hijastro, eso entra a la afinidad del primer grado o el primer grado, ¿cuál es No, cómo lo que se, pasa es cómo se que, define el primer grado? sí, no, el primer grado directamente hacia arriba son mis padres, ¿cierto? O mis progenitores, como ya se señala, ¿ya? O sea, mi padre o mi madre, en definitiva, o mis madres, sí, o mis padres, ¿bien? Dependiendo del caso. Y hacia abajo, mi hijo, ¿bien? Por tanto, si yo tuviera nieto, hasta ahí, no puedo, digamos, porque ese ya es segundo grado. Se cuentan, ¿cierto? Pero un hijastro está dentro del primer grado también. No, lo que pasa es que el hijastro en estricto rigor, así como se entiende, digamos, Ajá. normalmente, el hijastro no está considerado como pariente de una persona. ¿Bien? Tendría Entonces, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Pasarlo como por la libreta o algo así, no me acuerdo el término. o sea, claro, Eh, entendiendo el hijastro, como lo entiendo yo, digamos, en términos quizás más coloquiales, no jurídicos, porque no un concepto claro, jurídico, pero reconocerlo, como dicen. claro, el hijastro, la hijastra, ¿cierto? Entendido, ¿cierto? En ese sentido, es el hijo de mi pareja o mi señora, en fin, en mi caso, o mi esposo, ¿cierto? Como ustedes quieran. Pero si lo reconocieran legalmente, ¿podría acogerse o Es no? que, claro, claro que sí. O sea, si en el fondo se determina la afiliación por algún medio, ¿cierto? Si yo lo adopto, que también es una forma de adquirir la afiliación de una persona, efectivamente ya dejaría de ser hijastro y pasaría a ser hijo y por tanto descendiente en primer grado. Sí. Perfecto, muchas gracias. Lo último, que no alcancé a anotar, esta ley, ¿cuál era la ley la que estamos viendo ahora? Este es el decreto ley 3516 116. Perfecto, y esta es la muchas letra gracias. J la letra J del artículo primero. Perfecto, muchas gracias. Elizabeth, Sí, hola, buenas tardes. Usted hablaba, o sea, puso como ejemplo que media hectárea se podía dividir en lotes de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, pero esa subdivisión, ¿cómo se legaliza? Si hoy en la práctica no se puede subdividir en menos de 0,5. sí. Claro, esa es la regla general, pero estas son excepciones. Estas son excepciones que el legislador a mí me permite hacer esas divisiones en menos de 5 metros cuadrados. Sí, pero ¿Ya? ¿cómo se queda plasmado en alguna parte? Porque obviamente no se hace por SAC, Claro, o es, ¿cómo se llama? Es un plano topográfico, puramente que... buena, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, primero hay que hacerlo o sea, tiene que constar en un título, pero claro, el título en términos generales. Ahora, efectivamente, como usted bien dice, todas las excepciones, salvo la letra J, bien, se tramitan ante el Servicio Agrícola Ganadero. ¿Ya? La letra J, específicamente esta letra J, bien, y aquí está en la lámina siguiente, de hecho, eh, hay un dictamen acá de la Contraloría, bien, del año 2022, bien, que establece en definitiva que no, ahí está, ¿cierto? Esto es el resumen, por si acaso el dictamen, después lo pueden buscar, ahí está el número, pero la letra J, ¿cierto? En particular, no requiere la certificación del SAC. Por tanto, solamente, insisto, la letra J, usted, ¿cierto? Si quiere hacer esta división, bien, va a cierto contrato a un topógrafo, por ejemplo, que es uno de las personas, ¿cierto? Que saben de plano, en fin, eh, y, ¿cierto? Hace la división, o la subdivisión, ¿cierto? Y después va directamente, no pasa por el SAC, no necesita la certificación del SAC, lo ha dicho la misma Contraloría, eh, y va, ¿cierto? Al conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y hace la competente subdivisión. Bien. Bien, Andrés Coloma.
Profesor, ahora sí. En esta letra, profesor, la verdad es que yo actualmente estoy en una contienda con el conservador, digámoslo así, porque uno en realidad nunca quiere estar en contienda con el conservador porque sigue trabajando y sigue haciendo solicitudes. Entonces, lo ideal es no entrar en contiendas con el conservador, pero, por ejemplo, yo hice uso de esta excepción, 3500 letra, artículo 1 letra J, y me he encontrado con distintas situaciones. Por ejemplo, eh, un matrimonio, papá, mamá, ¿cierto? Propietarios de un terreno, hicieron lotes de 1000 metros cuadrados, tienen 5 hijas mujeres, ya se hizo, en ese entonces eh, se hizo por el SAC, porque hubo un tiempo en que era competente el SAC, después no era competente, sino que había que solicitar al servicio postinterno la asignación del rol de avalúo de los lotes, y se hacía directamente en notaría. Pues así estuvo un tiempo en que era competente el SAC y hubo un tiempo que no era competente. Así que estuvimos en eso. Yo viví las dos situaciones. Obviamente era mucho más fácil cuando no era competente el SAC y uno lo hacía directamente y solicitaba asignación de roles al servicio post interno, a la OSM en mi caso, que es la Oficina de Convenio Municipal de Servicio Post Interno. Pero la situación es la siguiente: que el conservador denegó la escritura por esta excepción, porque señaló que el predio provenía de una subdivisión. O sea, el predio donde nacen estos lotes de 1000 metros cuadrados había nacido de una subdivisión. Entonces, obviamente, si nacía de una subdivisión, independiente que se hayan nacido lotes de 10 hectáreas, 20 hectáreas, y ahí haya sacado los 1000 metros o los 500 metros, se originó producto de la subdivisión, por lo tanto, no era aplicable. Y, y nosotros, a nuestro entender, no aplica por la razón de que el predio era uno solo que medía el predio como 10 hectáreas, y el propietario había hecho un par de lotes que lo había vendido, pero estaba ocupando la excepción con el resto. Por lo tanto, el predio no había tenido su nacimiento, no se había generado por una subdivisión. Entonces, y el conservador nos niega la posibilidad, y nosotros decimos que el predio como lote no nació de una subdivisión. Eso es una cosa. Y lo otro, que si yo voy a dividir, si yo tengo media hectárea y quiero hacer tengo 2 hijos, quiero hacer 2 lotes de 1000 metros, si que esa media hectárea nace de una subdivisión, derechamente va a ser rechazado. Porque dicen, por aplicación de sujeto de subdivisión, no. Y así, tajante, aplica la ley, y si nació producto de una subdivisión, aplicando este decreto, lo deniega. Sí, es bueno el punto, porque hay una cosa que no dije, pero efectivamente está acá la tercera parte o tercer párrafo, ¿cierto? El de la letra J. Dice, bueno, lo dispuesto en la letra precedente, o sea, la letra J, ¿bien? Solo procede respecto de predios que no hayan tenido su origen en subdivisiones, ¿cierto? De acuerdo a este decreto ley. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente va a tener que acreditarle, ¿bien? Al conservador, en fin. Pero ahí, ¿cierto? Un poco, volvémoslo a ayer, la interpretación, ¿cierto? También varía conservador en conservador. ¿Bien? Entonces hay un punto ahí que lamentablemente es así. Entonces, claro, si el conservador estima, ¿cierto? Que ese predio usted pretende dividir ahora, 2026, ¿cierto? Ya se dividió el año 2000 o el año, ¿cierto? 1990, en fin, después del año 80, debería, de acuerdo a lo que dice el legislador, ¿cierto? Debería rechazar eso, eso no se podría. ¿Ah? Entonces, un tema de prueba que usted va a tener que hacer con el conservador el caso. ¿Bien? Lamentablemente, digo lamentablemente porque efectivamente uno trabaja, ¿cierto? Con estas personas. em, entonces, claro, litigar, ¿cierto? Todo el día con conservador al final, no sé si es perjudicial a largo plazo. Yo creo que sí. Es como cuando uno, ¿cierto? Litiga y uno vive en un pueblo chico y litiga, ¿cierto? Todo el día con los policías locales, en fin, un juez civil, y claro, se pone a pelear todos los días como que, bueno. Pero en fin,
a ese, ¿cierto? No queda otra. Pero efectivamente está eso, la norma. ¿Ah? Y voy a tener que gritar lo contrario, en definitiva. ¿Bien? Ahora, igualmente, solamente complementando la respuesta de su compañero anterior, ¿cierto? Igualmente, claro, no es que usted llegue con el plano solamente, en fin, al conservador, ¿cierto? Y punto, sino igualmente eso de plano va a tener que tener un título, ¿cierto? O sea, tiene que estar amparado en una compraventa, en una donación, en fin, ¿cierto? El contrato que usted quiera, ¿ya? Em, pero sí, ese es más o menos el punto. Pero sí es importante decirlo que, al menos desde el año 2022, de acuerdo a la interpretación de la Contraloría, ojo, porque las interpretaciones, son interpretaciones pueden modificarse. Y recuerden que esas interpretaciones de la Contraloría, del Contralor anterior, Bermúdez, ¿cierto? Hoy día está la señora Doherty, ¿bien? Así que podría variar. ¿Ah? Podría ser todo reinterpretarse todo la Contraloría. ¿Bien? Déjeme ver si hay preguntas sobre esto o si ¿Tiene alguien las quiere hacer igual. control la J del terreno queda con rol? No, lo que pasa es que yo siempre, después de la subdivisión, en cualquiera de los casos, yo voy a tener que solicitar, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, que el conservador no es quien me asigna rol, ¿ya? Lo asigna al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces después voy a tener que hacer el trámite ante ese servicio, ¿bien? Para que me asigne roles a cada lote. ¿Bien? Ese es más o menos el punto. ¿Bien? Déjeme ver si esto se entra porque creo que vi varias preguntas en este punto. Bueno, está el tema del hijastro, que ya lo habíamos respondido, ¿cierto? Andrea, no sé si me preguntó antes eso, esa venta asignaría rol por cada. Lo que pasa es que los roles, ¿cierto?, los voy a tener que conseguir después. ¿Eh? No un trámite, ¿cierto?, complejo, ni mucho menos, pero primero voy a tener que tener las divisiones del caso. Después, ¿cierto? Jenis Villalobos dice, bueno, si tengo 3.700 metros y fallece, ya viene vivienda, pero tengo que regresar a la subdivisión, ¿cómo procede? Ahí, Jenis Villalobos, no sé si me quieres explicar un poquito esa pregunta. Suficiente, si quieres, por supuesto. Hola, buenas tardes. Sí, mira, tengo una familia de tres hermanos. Su papá falleció hace 6 años y ellos no han hecho la subdivisión. Hicieron la posesión efectiva, pero dentro de esa propiedad de 3.700 metros cuadrados hay una propiedad. Ya. Entonces, ellos quieren subdividir. ¿Cuál es el detalle? Que ellos quieren dejar la parte afuera de la subdivisión. ¿Cómo procedería en este caso? Tú te refieres a dejar fuera la construcción. Ellos quieren dejar fuera la construcción, O sea, como que quede igualmente, como un espacio común para los tres hermanos. entiendo. Claro, es como, no sé si se han fijado en esos proyectos de parcelaciones. Dame un segundo. Esos proyectos de parcelaciones, ¿cierto? Donde lotean, tenemos 100 terrenos, ¿bien? Y le dejan el lote 101 a juegos infantiles. ¿Ah? Déjeme ver si no sé cómo solucionar este tema del eco. Creo que ahora está lleno, ¿no? ¿Sí? Ahí no se escucha el eco, ¿no? Que pueden desagradable. Bueno, claro, es como la misma situación, ¿cierto? Que se da, yo ponía el ejemplo o la analogía con el tema de estas parcelaciones, ¿cierto? Que supongamos que yo tengo un proyecto de parcelación que pasa, el SAC, en fin, yo dejo una de las parcelas con un poquito de bosque, en fin, ¿cierto? Para que no pase la servidumbre de tránsito por encima, me la rechacen por bosque, o dejo, ¿cierto? Un área común, ¿bien? Juegos infantiles, ¿cierto? Piscinas, etcétera. Efectivamente, pero el punto en el caso que tú preguntas es que necesariamente, bueno, si la propiedad, ¿cierto? Ya se hicieron las posesiones efectivas, me imagino que está el nombre de los tres, ¿bien? Herederos, ¿ah? Supongamos que son hijos los tres, ¿bien? En ese caso, creo yo que en principio no necesariamente esa parte, bueno, podrían dejarla fuera, pero habría que hacer los cálculos ahí, ¿cierto? Si están dentro de los 500 o 1.000 metros cuadrados. Claro, lo que pasa es que hay una parte que iría como fuera
de la división. ¿Bien? Pero habría que hacer todo, calcular los casos y ver si esto se da en la superficie. ¿Bien? Pero en principio me atrevería a decir que habría que hacer la división, digamos, en parte igual, entre ellos, o sea, no en parte igual, sino que entre ellos la división que corresponda. ¿Ya? Pero ojo ahí, porque en ese caso, si son hermanos, por ejemplo, no correría hacer todo esto a los ascendientes o descendientes, ¿ya? Salvo que haya un testamento, en fin, pero ojo acá, yo lo dije esto en principio, que si usted tiene hermanos, ¿bien? A pesar de que sea una comunidad hereditaria, una herencia, en fin, que después se hizo la posesión efectiva, ya no se alcanzó a hacer testamento, ¿bien? Por tanto, yo no podrían transferirse entre los hermanos lotes de menos de 5 metros cuadrados. ¿Ya? Eh, lo que sí podría hacer, ¿cierto?, es ir a la regla general, pero habría que ver, ¿cierto?, la superficie. ¿Eh? Si son más de 5.000, en fin, por ejemplo, una hectárea, ahí podríamos hacer las divisiones para que calzara esto. ¿Ya? Pero si son solamente 5.000 metros cuadrados en total, yo no podría ingresar por esta hipótesis, porque esta no aplica a los hermanos entre sí. ¿Ya? Ya, comprendo esa parte. Pero, por ejemplo, la casa en sí es como, en estos momentos está generando un conflicto, porque ellos en sí quieren vender esa propiedad completa, pero como no cumple, no la pueden vender. Entonces, quieren llegar a un acuerdo de que queden cada uno con 33 metros de frente y 62 de fondo, y la casa dejarla en un espacio de 20 metros cuadrados. Yo les expliqué lo mismo que usted me acaba de decir. Entonces, la idea de ellos es que si no se puede dejar con 1.000 metros o 500 metros cuadrados, la idea sería que uno de los hermanos se quedara con la vivienda, pero con menos terreno. ¿Se puede? No, No se no se puede. podría. Ahí está, no el eco. Ah, voy a apagar mi micrófono para que usted pueda exponer. Ah, no hay problema. Es que ya, no sé por qué se genera eso. Bueno, no se podría porque igualmente, ¿cierto? Estamos hablando de 3.700 metros, ¿cierto? Me dijiste. Entonces, claro, si yo tuviera una hectárea lo podría hacer. ¿Ah? Pero como estamos hablando de 3.700, el legislador a mí me establece una prohibición. Entonces, si hay, la superficie mínima son 5.000. ¿No? Entonces no puedo pretender de cierto yo que a cada uno le corresponda, si el testado lo hubiera hecho por testamento, en fin, en vía, hubiera quedado perfecto, ¿cierto? 1.200 para cada uno, en fin, o sea, 1.000 en verdad cada uno, porque ese es el periodo máximo, pero en este caso, como no se hizo, ya no se hizo, ¿no? Pero incluyó, ¿cierto? Esa alternativa, ¿bien? Por lo tanto, creo yo, a priori, en principio, ¿bien? Se habría que estudiar el caso más particular, pero a priori, ¿cierto? Dando una respuesta ahora, es que ese terreno, ¿cierto? Habría que venderlo o uno de los hermanos, ¿cierto? Lo compra completamente a los demás, quiere quedarse con la casa, en fin, ¿cierto? Se queda con todo, como pasa con la herencia, ¿cierto? Em, o bien se lo venden todo a un tercero y se reparten la ganancia, el dinero tenido, ¿cierto? Por la compra. ¿Ya? Pero en rigor ellos venderían lo que son los derechos, porque como es de menos de 5.000 metros cuadrados. Claro, claro, pero lo venden como una comunidad unitaria, en el fondo. Pero ese tercero que compra todo. Ahí no estoy subdividiendo. ¿Bien? Que lo estoy vendiendo, ¿cierto? El 100%, le vendemos el 100%, o sea, reunimos todos los porcentajes, 33% a cada uno, poniendo que ese es más o menos el porcentaje, y vendemos, ¿cierto? Entre todos el 100%, entonces todos tienen que aparecer en la escritura pública de venta. ¿Ah? Muchas gracias. Después dice, bueno, hay unos comentarios que dicen, no lo reconozcan, un amigo reconoció a una hija, ya, pero eso es otro tema. Ya, Andrés, por lo menos tienes una pregunta. Sí, profesor. Eh, eh, en cuanto a la pregunta que hizo Jenny, no es la pregunta orientada a lo que quería saber Jenny, pero yo recordando las otras excepciones del artículo primero que estamos viendo, ¿cierto? En ese caso, si estos hermanos, como la superficie no da,
creo que era entre 1.700 metros cuadrados. Entre 500 y 1000. Ah, el No, no, caso que ponía pero ya. el caso que ponía ahí era como Claro, 3.700, ¿cierto? eran 3.700 metros cuadrados de propiedad en sí. Claro, como no se puede ocupar esta excepción de la letra J porque ya no lo hicieron en vida, porque están fallecidos, entonces no puede hacerse entre hermanos, no se puede ocupar, y no da la superficie porque la mínima son 5.000, podría ocuparse la excepción, profesor, que no recuerdo la letra, pero era que ellos podrían hacer una subdivisión por el menos del mínimo, ¿cierto? Pero para efectos de regularizar la pequeña propiedad raíz, y ahí que cada uno fuera propietario por un retazo menor de lo que permitido por la ley, pero para efectos de presentar, ¿cierto?, la regularización a bienes nacionales. Era una letra que estaba acá en el artículo primero que lo Sí, efectivamente. permitía, en el sentido, sí, que se cumplen los demás requisitos que pide la regularización. Claro, claro, la letra C, ya, que la Sí, veíamos pues. ayer. Recuerdan esta que hubo alguna que no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, en fin. Pero efectivamente el tema este, ¿cierto? Esta Podría letra ser C. ese caso, podría estar como aplicar a este caso que dice Jenny, si que lo quisieran regularizar cada uno, no sé, pues 3.700 dividido 3 no sé, serían 1.000 y algo, que sería menos de la subdivisión que permite el SAC, que son 5.000, Sí, a través de bienes ahora, nacionales. en mi criterio, pero eso ya es un tema de criterio, digamos, y hay que ir, ¿cierto? Si depende del cliente y a ver si resulta, porque a veces, ¿cierto? El Ministerio de Bienes Nacionales me puede decir que no, ojo ahí, no estamos hablando de poseedores materiales, estamos hablando de poseedores inscritos, porque ya hay negociación efectiva inscrita a nombre de los comuneros, ¿bien? Pero igualmente se acuerdan que ayer había otra interpretación acá en el curso de que eventualmente, ¿cierto? Alguien podría decir, no, bueno, bueno, como que acá estamos tratando de regularizar una situación jurídica, una situación, ¿cierto? Fáctica, en fin, pero bueno, ahí, ¿cierto? No sé si uno corre el riesgo, porque en verdad lo más, ¿cierto? Bienes nacional me dice que no, o sea, como todo el riesgo que uno corre, pero no perdería esa chance, quizás. ¿Bien? Pero en principio, o sea, si yo fuera, tampoco lo sería, pero ministro de Bienes Nacionales, interpretando cierto esto así muy, muy, muy legalistamente, pero no es tan legalista, dice que carezcan de título inscrito, entonces eh, si hay tres herederos esto que ya tienen su título inscrito respecto de una herencia, de un terreno, en fin, como que no se cumple el requisito. Es mi criterio, ojo, pero puede que en un cliente, a mí, cierto, yo tengo un criterio distinto para que funcione esto y eventualmente funcione, ¿ya? Pero en principio creo que no. En principio creo que no. Ya, y finalmente, para seguir avanzando, hay una pregunta acá, ¿cierto?, que hace Paulina, que dice, bueno, en una compraventa no se pudo realizar la tradición, ya que el conservador de viña, ¿cierto? Una amiga que trabaja en el conservador de viña, bueno, no reconoce el título de dominio inscrito a nombre del vendedor y solicita el certificado de número y la dirección de la municipal en el que indica, ¿cierto?, un lote regular. ¿Qué se podrá hacer, ¿cierto? Ya, eso requiere un poquito más de análisis, ¿bien? Pero ahí lo vamos a hacer todo que lo respondemos un poquito más adelante, ¿ya? Si no respondo, me dice, Cristian, no respondiste la pregunta, y ahí cierto me la pueden enviar por correo, ¿ya? Porque eso requiere un poquito más de análisis que esta excepción, ¿bien? Bueno, entonces letra J, ustedes ven, ¿cierto? Son con altos requisitos, ¿ya? Ojo ahí, porque hay que cumplir cada uno de ellos, ¿cierto? Al pie de la letra, en fin. Lo bueno de esta letra J, quizás, es que, bueno, de alguna forma desamarra un poco el sistema y permite, ¿cierto? Por un tema lógico, quizás muy restringido, porque ¿por qué con y ahí, ¿cierto? Volvemos un poquito a la rigidez del sistema? ¿Por qué, ¿cierto? Con un ascendiente o con un descendiente sí, pero con un hermano no? ¿Bien? ¿Por qué hasta primer grado solamente? Bien, en fin, discusiones, ¿cierto? Que podríamos estar eternamente, pero al menos el legislador, ¿cierto? Optó ¿por qué no habló, ¿cierto? Un ascendiente o un descendiente o un hermano, sin establecer, ¿cierto? Limitaciones de grado, por ejemplo? Bueno, pero así quedó, ¿ya? Y así está la normativa y ya sé que estudiarla, ¿bien? Ya, última pregunta respecto a esto. Andrea, Hola. hola. Mira, yo no sé si entendí mal, me quedo dando vuelta un tema que tú dijiste,
que no se podían achicar predios que ya habían sido subdivisiones. Se me vino a la mente los loteos por parcelas de agrado. Si, por ejemplo, yo comprara un predio en una parcela de agrado, ¿no podría subdividir entre mis hijos, por ejemplo? Porque ya era una subdivisión. Buena pregunta, buena pregunta. Efectivamente, o sea, si nosotros aplicamos la letra J, la última parte, lo he puesto en esta letra, procederá solo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley. ¿Ah? O sea, si efectivamente, ¿cierto? Supongamos que había alguien, ¿cierto? Pongámoslo, persona X, ¿bien? Que era dueña de un campo, ¿bien? En el año 1990, cuando ya estaba vigente el decreto, en fin, lo dividió, ¿cierto? Se acogió a este decreto ley en varios, ¿cierto? Campitos chicos, y eso, ¿cierto? En fin, terminaron en parcelas de 5 metros cuadrados o lo que usted quiera. Efectivamente, hay dos limitaciones aquí, ¿cierto? En este punto, ¿ya? Una es que no se ven originadas subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley, por tanto, efectivamente, en principio yo le diría, eh, no se podría, porque ya hubo una división previa, ¿cierto? Que se hizo de acuerdo a este decreto ley. ¿Ya? Y la otra limitación, que no la mencioné, pero esto ya es más fácil de sacar, dice cuyo avalúo vigente a la fecha de transferencia no exceda de 1000 UF. ¿Ah? Pero en el sector rural, en general, ¿cierto? Los terrenos están por ahí o a veces menos. ¿Ah? Entonces, pero claro, y más encima habla de avalúo fiscal. Entonces, eso, ¿cierto? Quizás es más salvable. ¿Bien? Pero efectivamente, como dijo ahí un compañero de usted, no tiene que haber sido originado en sus divisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley con anterioridad. ¿Bien? Por lo tanto, si estuviéramos en esa hipótesis, entonces yo compro hoy día una parcela de grado, ¿bien? 2026, lo más probable es que esa parcela de grado, ¿cierto? Se haya dividido conforme a este decreto ley. ¿Bien? Por lo tanto, no pueda acogerme al menos a la letra J. ¿Bien? Ahora, igualmente, si no procedemos, ¿cierto? A alguna excepción, ¿bien? Por ejemplo, la letra G dice, bueno, cuando se trata de transferencia o transmisión a cualquier título, organización, instituciones corporacionales jurídicas y sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones, ¿cierto? Hemos dado las sociedades porque sociedades tienen fines de lucro. Si yo tengo, ¿cierto? Tres hijos, ¿bien? Y cada uno de esos tres hijos funda, sí, o crea, ¿cierto? Una fundación o una corporación. Primero, no existe la limitación de los 500 a 1000 metros cuadrados. ¿No? Por lo tanto, claro, lo que pasa es que ese terreno, esa parte del terreno, supongamos que yo quiero dejarle 1000, ¿bien? O dejarle 500 o 100, porque tampoco aquí el legislador establece una excepción, un parámetro en la letra G. Cada uno de ellos podría crear efectivamente una corporación distinta entre sí, ¿bien? Y hacer transferencia o dejar por testamento, en fin, a cada una de esas corporaciones que, ¿cierto? Siguiendo las normas de cada una, por supuesto, las corporaciones o fundaciones, va a terminar siendo dueña en la práctica, ¿cierto? Uno de los hijos, ¿bien? O más de un hijo, ¿cierto? Depende del caso, ¿ya? Pero podría ser una alternativa, ¿bien? Porque uno, claro, aquí lo que uno hace, el abogado o las personas, ¿cierto? Que se dedican a este tema, como a ver, ¿cierto? ¿Dónde está la excepción? ¿Por dónde saco esto? En fin, obviamente el trabajo del abogado está bien, porque las excepciones son para eso, para buscar, ¿cierto? ¿Cuál es la salida? Porque efectivamente la norma es bastante rígida, como pueden ver ustedes. ¿Ah? Los requisitos, ¿cierto? Son bien, bien particulares. ¿Bien? Pero no hay hacer, ¿cierto? Que alguien diga, bueno, aquí como que estoy tratando de burlar la ley, pero eso ya es otra cosa, ¿ya? Otro tema. Pero podría ir, ¿no es cierto?, por la traje, pero claro, ahí lamentablemente, no sé si era, porque claro, imagínense usted, yo tengo, supongamos, siguiente ejemplo, tengo 5 metros cuadrados, una parcela, ¿cierto?, de 5000, que es como lo clásico, ¿bien? Y tengo tres hijos, ¿no? Ya, tengo dos hijos, ¿verdad? ¿Bien? No hay más, no tengo ni señora, da lo mismo, dos hijos, ¿ah? Y quiero, ¿cierto? Hacer esto, en fin, y así hizo una edición anterior. Por lo tanto, no cabe la letra J, la vuelvo a conservar, ¿ok? No me dejaron, ¿bien? Y para no llegar con conservador, que lo más probable es que pierda, en fin. Bueno, voy por la letra J. ¿Bien? Supongamos que cada uno de esos dos hijos crea una corporación o una fundación, ¿ah? Con las normas, ¿cierto? Establece cada una de estas instituciones, por supuesto, ¿ya? Y claro,
ahí, eh, después esa corporación o esa fundación, o incluso una corporación o fundación, ¿cierto?, que sea mía, yo se la podría vender a esa fundación, así como yo le vendo a una sociedad, ¿cierto? Y después esa corporación venderla a un hijo, y así saltarme la norma, ¿bien? Entonces, hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo, no es el espíritu del legislador, por supuesto, ¿cierto? Pero ustedes saben que en el derecho uno tiene que ocupar la norma para el beneficio también propio, ¿bien? Evidentemente, especialmente cuando el legislador, ¿cierto?, es tan rígido con estos temas, ¿bien? Ya, esto lo del dictamen, ¿cierto?, que les decía anteriormente, recuerden la letra J, específicamente esa, ¿bien? No requiere certificación del SAC, acá lo subrayé, por si acaso. Esto es un resumen del dictamen, en fin, de la Contraloría, ¿ah? La Contraloría, como ustedes saben, ¿cierto?, interpreta, ¿ah? Interpreta, ¿cierto?, la norma, o las leyes, ¿cierto?, y los reglamentos, en fin, todo lo que ustedes quieran, em, y del mismo modo, ¿cierto?, los dictámenes de la Contraloría son vinculantes para los servicios públicos, ¿bien? Por lo tanto, el servicio agrícola ganadero no podría decir, no, ¿sabe qué? O incluso el conservador no me podría decir, ¿sabe qué? Vaya al SAC a obtener una certificación. No, si aquí hay un dictamen de la Contraloría que es vinculante, obligatorio para el servicio agrícola ganadero, el SAC no me va a certificar esto, a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo. Bien, de acuerdo a la misma Contraloría, yo no tengo competencia para eso. ¿Ah? Pero insisto, este dictamen podría ser cierto reinterpretado, en fin. Ya, tan claras las excepciones, ¿no? ¿Sí? Y ahora avanzamos con otras cositas del mismo artículo 55, 56. A ver. Oiga, profesor, en el tema de una compraventa, supóngase, realicé una compraventa, la vendí, después volví a comprar, ¿no aplica aquí? ¿No hay problema? ¿Tú te refieres a si yo compro una parcela y después la quiero vender? Sí, sin dividirla. Sí, pero a través de la compraventa. Sí, no hay problema. No, no. Acá lo que el legislador me está limitando, ¿cierto? Es la división, a la subdivisión, no los contratos previamente darle respecto de. Ah. Pero claro, si yo compro una parcela de la superficie que ustedes quieran, pero suponiendo que son 5.000 metros cuadrados, yo no existe un impedimento, por supuesto, a que yo pueda revender esa parcela y esto ocurre, ¿cierto? Casi todo el mundo lo hace así, de hecho, ¿bien? Em, Respecto de la letra J, hay cierto, Charles, bueno, efectivamente, como tú no tenía que pasar por el SAC, ¿ya? La letra J, porque el procedimiento del SAC no lo hemos visto en particular, ojo, lo vamos a ver más adelante. Como yo ingreso al expediente, o sea, no crean que lo vamos a ver, lo vamos a ver en una resolución del SAC que es bien detallada al respecto, cuáles son los antecedentes que yo tengo que ir. Pero eso es lo del SAC, ¿bien? Como la letra J, ¿bien? No tiene que pasar por el servicio agrícola ganadero, ¿bien? Suponiendo que estamos en la letra J, donde yo le quiero, ¿cierto?, vender, por ejemplo, a mi hijo, ¿bien? Hijo mayor de edad, por supuesto. Recuerden que la compraventa con menores de edad, hijos, no está permitida, ¿bien? Hijo mayor de edad, ¿ya? 18 años hacia arriba. Y le quiero hacer vender 1.000 metros cuadrados. De mis 5.000, yo me voy a quedar con 4.000 y él va a quedar con 1.000. ¿Bien? En ese caso, lo que tengo que hacer es contratar a una persona, ¿cierto? Digamos, que sepa digamos, de divisiones, ¿cierto?, de predio, en fin, en cuanto a la superficie, en fin, ¿cierto? ¿Se entiende? Un topógrafo, por ejemplo, ¿ya? Me va a hacer un plano, ¿bien?, de una división o una subdivisión. En ese ejemplo, 4.000 para mí, 1.000, ¿cierto?, para mi hijo. Eso como por una parte, por la parte un poquito más técnica, y por la parte más jurídica, necesariamente tiene que haber un contrato. ¿Ya? Supongamos que es una compraventa o una donación. ¿Ya? Ahí tengan ojo con cuál de las opciones usted quiere hacer, porque recuerden que las donaciones tienen que pagar un impuesto. ¿Bien? La compraventa no. ¿Ya? Ojo ahí, ¿ya? Entonces, por una parte, tengo un contrato que el legislador me requiere un título, y por otra parte, ¿cierto?, el plano. ¿Bien? Una vez que tenemos ambas cosas, ¿ya?, yo voy al conservador de bienes raíces respectivo,
que corresponda, ¿cierto?, a la comuna donde está ubicado el inmueble que quiero dividir, ¿bien? Sin pasar por el SAC, porque, insisto, no requiere certificación del SAC, y el conservador, si cumplo con estos requisitos, ¿bien?, debiera permitirme a mí inscribir, ¿cierto?, esa división o subdivisión. ¿Ya? Entonces va a quedar después en el conservador que yo soy dueño de 4.000 metros cuadrados, ¿bien? Y mi hijo va a quedar con 1.000, ¿ya? Eso es como el paso a paso en general. Después vendrá la asignación de roles, que es un tema distinto, ¿bien? Pero, pero ya van a haber dos terrenos de dos propietarios distintos, ¿ya? Y la única diferencia, la verdad, con los demás casos, en los demás casos, ¿cierto? Cuando usted debe pasar por el SAC, un prejuicio que en todo un procedimiento, ¿bien?, que lo vamos a analizar, es que usted en los demás casos, ¿cierto?, va a tener que obtener una certificación o un visto bueno, un timbre del Servicio Agrícola Ganadero para antes de ir al conservador de bienes raíces. ¿Bien? Igualmente va a tener que hacer un plano con su división, en fin, después inscribirlo en el conservador, pero previamente a eso el conservador, ¿cierto?, va a decir, bueno, ¿de dónde está la autorización o la certificación, ¿cierto?, del SAC? ¿Bien? Ese es el punto. Bueno, algunas cosas, ¿cierto?, importantes. Acá seguimos con el decreto de ley 3.516. No nos hemos salido, ¿cierto?, de esa norma, pero un poquito más adelante, algunas cosas que destaco acá. Por ejemplo, dice que los predios resultantes de una subdivisión, ¿bien?, efectuada de acuerdo a lo que estamos viendo, deben tener acceso a un espacio público. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, cuando usted somete un proyecto de subdivisión al Servicio Agrícola Ganadero, que es la regla general, ¿bien?, usted va a tener que tener proyectados los caminos. O sea, una de las cosas que le va a exigir el SAC, ¿cierto?, es que si usted tiene una parcelación, supongamos que divide un predio en 10 parcelas, ¿cierto?, de 1 hectárea, ¿bien?, o 5 metros cuadrados, en fin, o lo que usted quiera, en definitiva, cumpliendo con los mínimos legales, tiene que haber, ¿cierto?, un camino trazado, ¿bien? Y ese camino tiene que conectar a cada uno de los lotes resultantes, ¿sí?, resultantes en el futuro de la subdivisión, que conecte con un camino público. ¿Bien? Sea que conecte directamente o sea que conecte primero con un camino interno y ese camino interno usted lo lleve a una salida pública. ¿Ya? Pero sí o sí los periodos resultantes tienen que tener acceso a un espacio público. Lo que está queriendo precaver acá el legislador, ¿cierto?, es que a una persona no se le niegue nunca, por supuesto, el acceso, ¿bien?, a un espacio público. ¿Ya? Respecto a los caminos rurales al interior de una comunidad rural, ¿bien?, ¿no?, que una parcelación, ¿cierto?, varias parcelitas ahí, 100 parcelas, ¿bien? En estos casos, ¿cierto?, el camino interno, de acuerdo a lo que dice el legislador, ojo, más allá de lo que digan los reglamentos, ¿bien?, de propiedad en ese sentido, tienen que ser mantenidos por los propietarios, ¿ah?, o por los copropietarios, ¿cierto?, con el fin de garantizar este acceso, ¿bien?, entre el espacio público y los respectivos predios. ¿Ya? Ojo ahí con eso. ¿Bien? Luego, ¿qué otras cosas puse aquí como relevantes? Los predios resultantes, a veces uno lo ve en las escrituras públicas, ¿bien? Dice, los predios resultantes quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino. ¿Bien? O sea, no pueden pasar, y eso lo decía el día de ayer, que no porque usted haga una división o una subdivisión en este contexto, ese predio, ¿cierto?, no pierde su calidad agrícola, ganadera, ¿cierto?, forestal o rural o rústica. ¿Bien? Sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Otra cosa es que ustedes después, en forma posterior, ¿cierto?, a través de otros procedimientos, en fin, y otras instituciones, logre, ¿cierto?, por ejemplo, la obtención de un IFC. ¿Ya? Pero no marco con detalle eso, así que no, para que no nos metamos en ese punto. ¿Bien? Continuo con la pregunta. Luego, ¿cierto?, algo que me preguntaban ayer igualmente, ¿qué pasa con los notarios y los conservadores? ¿Qué responsabilidad tienen en este punto? ¿Ya? La verdad es que, bueno, la responsabilidad tendrá que buscar, ¿cierto?, la corte, apelación, en fin, ¿cierto?, a la cual estén sujetos, pero en principio existe una prohibición a los notarios públicos, ¿bien? Ellos no pueden autorizar escrituras públicas de enajenación, ni los conservadores de bienes raíces pueden practicar inscripción alguna si estas escrituras, ¿cierto?, no se ajustan a lo que dice, ¿cierto?, este decreto ley. ¿Bien?
Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Igual la sanción, bueno, acá lo pueden sancionar con multa, si usted incumple, ¿cierto?, lo que está establecido, ¿cierto?, en este decreto, ¿bien? Y el punto de vista más civil, si ustedes quieren, o el derecho civil, esos actos y esos contratos, ¿bien?, que sean contrarios a lo que dice este decreto ley, ¿bien? Supongamos que usted no quiere acogerse a ninguna de las excepciones porque no ocupo ninguna de las excepciones, usted quiere dividir, no. Y el contrato, ¿cierto?, de compraventa, yo tengo, ¿cierto?, 5.000 metros cuadrados, le dejo, ¿cierto?, a mi hermano, ¿cierto?, así nomás, y lo divido, ¿cierto?, entre dos hermanos, y a cada uno, ¿cierto?, le asigno 2.000 metros cuadrados y yo me quedo 2.000. Evidentemente eso es contrario a lo que dice el decreto ley, y ese contrato es, o sea, jurídicamente ese contrato en principio es válido, el contrato, pero es anulable. ¿Ya? O sea, eventualmente, potencialmente alguien podría solicitar la nulidad de ese contrato. ¿Bien? Por dice, habla de absolutamente nulo. ¿Bien? Existe un plazo de 10 años para que incluso un tribunal, ¿cierto? Si llegara a ser instancia un tribunal o la justicia, en fin, o cualquier persona interesada en esto, incluso un conservador, un notario, en fin, o un tercero interesado, ¿bien? Puede solicitar una nulidad absoluta y por tanto usted tenga que dejar sin efecto ese contrato. ¿Ya? Andrea, sí. Cristiano, otra duda, puede que sea muy estúpida, pero no me está cuadrando. Si yo tengo, a ver, un ejemplo cualquiera, 20 hectáreas, quiero hacer 40 parcelas de 5.000 metros, ¿no es cierto? Hay que hacer caminos y eventualmente pasajes para poder acceder al camino público. Una vez hecho ese proyecto, presentado a las entidades que corresponde, aprobado por el SAC y bla, 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 ¿de quién es responsabilidad los caminos? ¿Cada propietario de parcela se hace cargo de su frontis y eventualmente lateral de calle? ¿O sigue habiendo un dueño encargado de eso? No sé si me explico. Sí, no, sí, perfecto. Lo que pasa es que el legislador acá dice que los caminos comunes, ¿cierto?, al interior, ¿cierto?, deben ser mantenidos a prorrata, ¿cierto?, de los propietarios, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, a cada uno de ellos se les va a obligar, bien, de acuerdo a las cuotas que tengan, evidentemente, ¿cierto?, en ese ámbito, a mantener el camino, bien, especialmente para garantizar el acceso al espacio público, ¿ya? Por tanto, cada uno de ellos va a ser corresponsable, si usted quiere, de mantener, ¿cierto?, el camino. Ahora, va a ser un tema de un juicio si efectivamente yo tengo que mantener solamente el camino que está en mi frontis o digamos, yo soy de la lógica, evidentemente, de que del camino, ¿cierto? Ahí vamos a tener que hacer una distinción, pero voy a tener que gritarle ante un tribunal, bueno, si yo no me quiero hacer responsable de esa mantención, ¿bien? Voy a tener que decirle al tribunal por qué, ¿no? Porque aquel legislador no distingue, bueno, o sea que usted tiene que hacerse cargo solamente de la mantención del camino que está enfrente suyo, ¿bien? Acá habla de los caminos comunes al interior de una comunidad rural. O sea, estamos hablando de que toda la comunidad tiene que hacerse cargo de la mantención de esos caminos internos, ¿ya? A prorrata de los propietarios. O sea, si son 100, bueno, cada uno, ¿cierto?, responderá por su porcentaje en en esa comunidad, entre comillas. ¿Bien? Por lo tanto, todos son responsables. No es que aquí diferencia, ¿cierto?, el que está al frente o el que está detrás. Todos son responsables de mantener los caminos. En parte iguales. Ya, sigamos avanzando un poquito con este tema. Y finalmente en este tema de subdivisión y pasamos a otra cosa. Está el tema de mencionaba, ¿cierto?, el día de ayer, que existe una región, la región metropolitana, ¿bien? De Santiago, que tiene un plan regulador, ¿cierto?, metropolitano. En ese caso, ya la autoridad competente para el tema de la subdivisión en el sector rural o rústico, ¿bien?, no es el SAC, ¿bien?, sino que va a ser la Seremi del MIMBU, ¿ya?, por expresa disposición, ¿cierto?, de ese plan regulador metropolitano. ¿Bien? Así que ojo con eso. ¿Ya? Ya. Aquí voy a avanzar un poquito.
Y nos vamos a hacer toda esta circular 475 del año 2022, ¿cierto? Que ayer ya explicaba un poquito la historia de este tema, de este boom, digamos, de las personas que quisieron comprarse, ¿cierto? Su parcela legítimamente en el sector rural o rústico, pero la autoridad, ¿cierto? En virtud de esta circular, vino a interpretar, ¿bien? El decreto de ley 3516, ¿ya? Es una circular que está vigente, ¿bien? Desde esa fecha hasta el minuto, bastante discutida por algunos sectores, especialmente, por supuesto, por quienes son, por quienes quieren lotear en definitiva, ¿ya? Especialmente las constructoras, ¿cierto? En fin. Pero bueno, lo que hace esta es un poquito la historia del tema, ¿eh? Para que lo puedan ver después, por supuesto, quizás no la relación de día, pero esto va a quedar grabado. Yo les comentaba, ¿cierto?, que a raíz de este boom, en fin, de estas parcelaciones, la autoridad, ¿cierto?, de gobierno, del gobierno, ¿cierto?, anterior, dictó, ¿cierto?, esta circular, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, para, de alguna forma, ver el caso a caso, ¿ya? Y si efectivamente, ¿cierto?, en caso a caso encontramos alguna norma legal, porque igualmente en general se va a fundar, ¿cierto?, normativa legal, que permita decir, ¿sabe qué? Usted, ¿cierto? Ya, tiene este proyecto de subdivisiones, ¿cierto? En el servicio agrícola ganadero, ¿bien? Que particularmente aplica al SAC en particular. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Frente a este caso, usted, ¿cierto? Tiene que hacer esto, pedir informe, ¿cierto? A tal autoridad y en base a ese informe, ¿cierto? Tomar una decisión, ¿ok? Entonces, lo que hace esta circular es establecer una serie de hipótesis, ¿cierto? Frente a las cuales, básicamente, no es que sean hipótesis, ¿cierto?, taxativas, o sea, no todas las hipótesis que uno podrían llegar a encontrar están acá, ¿bien? Pero sí establece las tipologías o casos, ¿bien?, que ayudan al servicio agrícola ganadero, ¿cierto?, al análisis, ¿cierto?, y fundamentación, ¿bien?, del acto administrativo que a usted le diga, ¿cierto?, sabe que sí, efectivamente, a usted le certificamos esta subdivisión o no, no le certificamos esto, ¿bien? Em, bueno, está este circular, en fin, que está vigente, ¿ya? Esta circular, y esto está copiado directamente de la circular, hay algunos casos genéricos de suspensión, ¿bien? Entonces va a decir lo siguiente, la circular este 1.1, ¿bien? Va a decir, no, se han identificado las siguientes situaciones genéricas a respecto de las cuales corresponde suspender la tramitación de una solicitud de subdivisión de predio rústico, ¿bien? Entonces, ojo, para que no nos perdamos, esta es una circular, ¿cierto?, del servicio agrícola ganadero, ¿ya? No una de UNI, mucho menos, ¿bien? Es del servicio agrícola ganadero. Porque, claro, es la entidad, principalmente, salvo la metropolitana, que es la que certifica, ¿cierto?, la subdivisión en el sector rural, ¿bien? Entonces usted va a llegar, ¿cierto?, seguramente en la clase de mañana, el procedimiento completo, pero aquí estamos yendo como lo más general, lo más particular, ¿bien? Y van a que presentar su proyecto de subdivisión, ¿bien? En una oficina sectorial del SAC, en fin, correspondiente, ¿cierto?, a la comuna donde esté el predio, usted quiere dividir, ¿ya? Entonces, frente a este boom de parcelaciones, la autoridad administrativa tomó la decisión de que vamos a tener que analizar el caso a caso para ver, ¿cierto?, si, no sé, parte directrices, ¿ya? Esto partió por el Ministerio de Agricultura, después bajó al SAC y la Dirección Nacional del SAC, ¿cierto?, después a sus direcciones regionales, ¿bien? Entonces, bueno, hay situaciones genéricas, entonces usted presenta el proyecto de subdivisión, bien, y eventualmente esto podría suspenderse la tramitación. Que se suspenda un procedimiento administrativo para el particular que quiere, digamos, ganar con esto, ganar dinero legítimamente, igualmente es un tema, ¿bien? Porque no existe un plazo, ni siquiera en la ley, ¿bien? Y que se respete por lo demás, que establezca un plazo máximo de suspensión de la tramitación de un procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, claro, podría estar suspendido un mes, pero podría estar suspendido por 2 años. Ojo ahí, ¿bien? Entonces, bueno, hay situaciones genéricas que se estudian poco, pero están acá. Dice, bueno, el SAC podría, ¿cierto? Está analizando un caso acerca de si autorizamos o no autorizamos la subdivisión en la práctica, ¿bien?
podría suspender solamente con la denuncia de un particular, ¿bien? O bien otro servicio público que indique, ¿sabe qué? A que se está vulnerando un proyecto. Perdón, este proyecto, ¿cierto? Está vulnerando, ¿cierto? O bien la normativa ambiental o en general lo que dice relación, ¿cierto? Con la subdivisión en el sector rural, ¿bien? Basta una mera denuncia en particular de un servicio público para que se suspenda la tramitación que yo como particular ingresé al SAC, ¿ok? O bien, cuando se constaten hechos por parte de oficio, por parte del Servicio Agrícola Ganadero, que digan, ¿sabe qué? Efectivamente hay que suspender esto y verlo en cada caso, ¿cierto? Y ver si efectivamente pasa un poquito la valla de la certificación, ¿bien? Pero aún más nos interesan, ¿cierto? Estos casos especiales, ¿ya? Casos específicos de suspensión o de rechazo. Entonces aquí nos vamos a encontrar, así lo trata la circular, con varias hipótesis, que creo que son 14, las cuales va a decir, bueno, frente a esta hipótesis, usted, ¿cierto? Dirección regional, porque hay varias direcciones regionales, ¿cierto? En Chile, ¿ya? De 16 direcciones regionales, usted frente a este proyecto de subdivisión, si encuentra estos aspectos en ese proyecto de subdivisión, tiene que suspender, esa es como la regla general, o bien directamente rechazar la certificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos proyectos, ¿ya? Una vez que yo vi el informe, en fin, vamos a ver cada caso en particular, para a entender la lógica del sistema, eh, estarían incumpliendo la legislación vigente. Y hay varias legislaciones que se pueden incumplir, ¿ok? Ojo, porque estos casos no son taxativos, no son los únicos. ¿Bien? Por eso acá dice la circular en el 1.2, ¿bien? Que estos tipologías, ¿bien? O estos casos son meramente descriptivos, ¿bien? No son taxativos, podrán haber más, ¿bien? Vamos viendo para que se entienda, ¿cierto? Bien a este punto, ¿bien? Entonces, primer caso que establece esta norma. Va a decir, bueno, hipótesis 1. Entonces, vamos a encontrarnos con algunos proyectos de parcelación, ¿ya? O de subdivisión, como ustedes quieran llamarlo. Dice, cualquiera sea el número de lotes resultantes, o sea, puede ser 2 lotes resultantes, puede ser 80, puede ser 1000, ¿ya? Que incluyan en el plano que yo presento al SAC elementos propios de un condominio, ¿ya? En general, me atrevería a decir que hoy día, cuando hayan pasado casi 4 años desde la dictación de circular, en general sería un poquito ilógico y contraproducente presentar un proyecto de esta naturaleza, porque lo más probable es que no pase la certificación del SAC, ¿bien? Pero en fin, está acá. Entonces, el proyecto de parcelación, cualquiera sea el número de lotes resultantes, ¿bien? Que incluyan en su plano elementos propios de un condominio, que es lo que quiere efectivamente evitar el legislador, ¿cierto? ¿Bien? Se quiere evitar que se produzcan polos urbanos, de alguna forma, ¿ya? En el sector rural. Y pone estos ejemplos, dice, tales como garitas de control de acceso, punto de guardia, en fin, vialidad interior con rotondas, por ejemplo, miradores, embarcaderos, áreas de trekking, ¿cierto? Zonas de juegos infantiles, piscinas, en fin, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, frente a esos casos que ingresan, insisto, al servicio agrícola ganadero, a la región respectiva, ¿bien? Esa dirección regional va a tener que hacer esto que está acá, porque dice, frente a esto usted haga esto, es una directriz, es una orden, ¿bien? Acción del servicio, ¿bien? Suspenda la tramitación de esa subdivisión y tiene que requerir informe, tiene que solicitarle un informe, ¿cierto? A la Seremía del MIMBU, por una parte, y también a la municipalidad respectiva, ¿ya? Preguntándole específicamente acerca de si ese proyecto, ¿bien? Se asemeja a un proyecto habitacional tipo condominio, ¿cierto? Como lo regulado en virtud de la ley de comunidad inmobiliaria, ¿ya? A o B, en fin, ¿cierto? Pero inicialmente van a ser tipos de casa, ¿bien? Y se vulnera, en opinión de estas autoridades, por supuesto, la normativa vigente, ¿bien? Y una vez que lleguen esos informes, ¿bien? De la municipalidad y la CNIV del MIMBU, en base a ese pronunciamiento, ¿cierto? Resuelva, ¿cierto? De acuerdo a su criterio, SAC, ¿bien? Si procede a rechazar esa solicitud, porque que está en suspenso, ¿cierto? Directamente aquí se suspende, no es como que... Y en base a, a ese pronunciamiento de estas autoridades, ¿cierto? Puede rechazar o continuar su tramitación, ¿bien? Entonces, esa va a ser la lógica en cada uno de estos numerales, ¿bien?
¿Se entiende esto, no? Porque creo que se entiende la lógica más allá del fondo de cada uno de los puntos, ¿bien? Lo van a analizar después con más detalle, pero esa es la lógica, ¿ah? Entonces, frente a esto, usted, servicio, haga esto, ¿bien? Yo les comentaba ayer, y bueno, preguntaba más bien si esos informes eran vinculantes, ¿cierto? Si eran obligatorios para el servicio agrícola ganadero, ¿bien? Me refiero en este caso para el servicio agrícola ganadero, si son vinculantes, ¿ya? Porque es en el SAC, salvo la metropolitana, el que va a certificar, ¿bien? Y claro, en estricto rigor, ¿cierto? Uno podría decir, no, y si uno se da la ley 19.880 de los procedimientos administrativos generales, bien, eso, los informes que yo le solicito de una autoridad a otra autoridad no son vinculantes, pero sí eh, casi son vinculantes, ¿bien? Porque efectivamente, si la Serena y el MIMBU de la región de los lagos, ¿cierto? Y después le pregunto además a la Municipalidad de Puerto Vara, ¿bien? Y además me dicen, no, ¿sabe qué? Aquí, ¿cierto? Hay un proyecto de parcelación que tiene todos los indicios, ¿cierto? Propios de un condominio. A tener caritas de control de acceso, de vialidad, trekking, zonas de juego infantil, en fin, todo lo que usted quiera ponerle a este tema. Lo más probable, ¿cierto? Es que hoy día la Seremi del MIMBU y la Municipalidad de Viga sabe que, en mi criterio, ¿cierto? Aquí lo que se está generando, ¿cierto? Un polo urbano, en la práctica, ¿cierto? ¿Bien? Más allá y por lo tanto se está infringiendo la normativa vigente. O sea, es contrario a lo que dice el artículo 55, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto esas excepciones? Pues claro, aquí no estamos hablando de las viviendas del propietario y sus trabajadores, ¿cierto? Estamos viendo un proyecto de subdivisiones de venta de parcelas, ¿bien? De agrado, problema, ¿ya? Pero al informe podría ser favorable o no favorable, y ahí la decisión final, en este punto, de certificar o no, de poner el timbre, es del SAC. ¿Bien? Ya, vamos entonces con otros casos. El caso número 2, ¿bien? Dice, bueno, plano de parcelación que contemple un diseño del proyecto incompatible con un destino agrícola, con un destino sector ganadero o forestal, ¿ya? De los resultantes. ¿Bien? O sea, básicamente un proyecto de subdivisión, ¿cierto? Que en todo parte, ¿bien? Va a dificultar o impedir directamente el uso agropecuario efectivo de esto, ¿bien? Esto creo que va un poquito más allá. ¿Eh? El otro caso, ¿cierto? Es como muy patente, ¿bien? Acá lo que está diciendo el legislador, bueno, en realidad estos predios, en principio, por su naturaleza, ¿cierto? Están destinados a un uso agrícola, ganadero, forestal, ¿ya? Y bueno, ¿qué va a pasar en estos casos? Bueno, acción de servicio, análisis caso a caso. Eso es lo que dice la circular. Bien. No dice que necesariamente hay que suspender, pero lo más probable es que suspenda. Bien. Y nos dice esto, una cosa que es como de derecho administrativo, pero en fin, tiene una hoja de envío que es una comunicación, ¿bien? Del encargado regional, de la unidad jurídica, ¿bien? Con informe del impedimento de uso agropecuario, ¿ya? En fin, tiene que hacerse todas las consultas internas, ¿ya? Y en ese sentido tiene que pedir apoyo a la Dirección Nacional del SAC, ¿cierto? Y en base a eso, ¿cierto? Proceder al rechazo o continuar, ¿cierto? Con la realización del proyecto, ¿bien? Tercer caso, proyectos de parcelaciones, cualquiera sea el número de los de resultantes, ¿bien? Con parcelas de 5.000 metros cuadrados o más. Ojo ahí, porque supongamos que yo que vendo solamente parcelas de 1 hectárea, ¿bien? Igualmente está acá, ¿bien? Con parcelas de 5 metros o más, en que se constata, ¿cierto? Una situación de hecho constituida por apertura de calle, caminos interiores, veredas, rotondas, áreas comunes, canchas de fútbol, embarcaderos, ¿cierto? Estación eléctrica, etcétera. ¿Bien? En esos casos, bueno, acción de servicio dependerá del caso a caso, pero primero, lo más probable es que el SAC, ¿cierto?, haga una toma aérea de ¿cierto?, de este lugar. Eventualmente yo podría, ¿cierto?, solicitar, yo me refiero, digamos, al SAC, puede solicitar información, un informe a la Seremi del mismo, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Municipalidad del caso, a la CONAF, a la Dirección General de Agua, en fin, ¿cierto? A obras públicas, etcétera, ¿ya?
Cuarto caso, proyectos de parcelación, cualquiera sea el número de lotes resultantes, bien, con parcelas de 5.000 metros cuadrados o más, que presentan, ojo aquí, varía un poco, que presentan una oferta al público en redes sociales, bien, o bien portal inmobiliario, u otro sitio web, u otro elemento, bien, que emiten atribuir características propias de un destino urbano o habitacional, ¿ya? Tales como, esto, a título de ejemplo, el giro del propietario, el diseño del recinto del plano, etc. ¿Bien? Estamos hablando, ¿cierto?, en general de publicaciones en redes sociales o internet. ¿Bien? Igualmente está dando a entender un poco que estamos hablando, ¿cierto?, de predios, ¿cierto?, que se van a destinar a un uso urbano habitacional. ¿Bien? Ojo ahí con el tema. La acción de servicio, lo mismo, ¿cierto? En general es como sigue la misma lógica. ¿Ya? Yo suspendo y después, ¿cierto?, solicito informe a la autoridad del caso y incluso a otras autoridades que no estén acá podría efectivamente hacerlo, ¿bien? De dirección de habilidad, en fin, habla de varias otras. Y en base a ese pronunciamiento, yo, ¿cierto?, resuelvo si apruebo o rechazo. ¿Bien? Berta, sí. Hola, profesor, tengo una consulta. Lo que sucede es que yo tengo actualmente un proyecto de parcelación que está ingresado con agente externo, revisor externo, para poder revisar y luego hacer la certificación del SAC. Lo ingresé ahora hace poquito y ese proyecto incluye adicionar 7 lotes nuevos a una parcelación ya hecha, de la cual yo ya estoy vendiendo lotes y originalmente la parcelación eran 20 lotes. He vendido 6, me quedan 14 y ahora voy a adicionar 7 más. ¿Ya? Entonces, el revisor externo me pidió, o sea, me contempló junto a mi topógrafo que hace todo el proyecto, me contempló 22 lotes, siendo que yo solamente voy a adicionar 7 nuevos. Y mi pregunta va también orientada, o sea, si es que eso está bien, está mal, porque el otro ya están certificados, ya tienen su asignación de prefolio, pre-roll, que se activa una vez se realice la venta, según entiendo es así. Y bueno, también orientado a lo que usted está señalando en este momento, de que yo actualmente estoy vendiendo lotes de los que ya están con asignación de roles, entonces hay veces que publico, publico en redes sociales que vendo. Entonces, es ahí mi pregunta, si es que esto me podría jugar en contra al momento de la nueva certificación, o a lo mejor el SAC cuando revise va a decir, vamos solamente a contemplar los 7 nuevos lotes, o ir a tomar todos los lotes. Esa es mi Buena duda, pregunta, profesor. buena pregunta, buena pregunta. Esto como meterse un túnel que no tiene una respuesta única. Porque si nos va, aquí me adelantó un poquito al numeral 7, ¿cierto? De estos casos, ¿bien? De esta tipología, que no es taxativa, insisto, pero dice proyectos de parcelación que correspondan al desarrollo de nuevas etapas, ¿cierto?, de proyectos previos, ¿bien? Consolidados con destino inmobiliario. O sea, si usted ya tiene un proyecto previo que incluso fue autorizado, ¿cierto? Porque perfectamente puede haber sido autorizado y pasar esta fase, ¿bien? Pero si usted tiene proyectos de parcelación nuevos, acá, ¿cierto? Igualmente hay que de acuerdo a la interpretación del SAC, insisto en el punto, yo tengo que, en el fondo, acreditar lo contrario, de alguna forma. em, si esa presentación o esa nueva solicitud involucra una nueva etapa de un proyecto, ¿cierto? Y habiendo antecedentes que presumen que las etapas previas, ¿cierto?, han tenido un fin urbano o habitacional, ¿ah?, es causal de suspensión. Lo dice precisamente, ¿cierto?, este numeral séptimo. No sé si se abogó un poco a la hipótesis, ¿bien? Hay muchos proyectos que efectivamente por estos mismos temas se han ido vendiendo por etapas, ¿ya? Efectivamente, si yo ya tengo etapas, pongamos, ¿cierto?, que hay un proyecto con 2 etapas, da lo mismo el número de lotes, pero en fin, tengo una etapa uno, ¿cierto?, que ya está incluso vendida, ¿bien? O me queda un lote por vender, ¿bien? Y en fin, lo hice y va a ser, ¿cierto?, la fase correspondiente.
y después, ¿cierto? Pretendo anexar, bien, otro proyecto, una nueva etapa, bien, a la anterior. En ese caso, si de acuerdo a la opinión de la dirección regional respectiva del SAC, porque aquí cada dirección regional va a tener su propio criterio en general, bien, a decir, bueno, hay antecedentes, ¿cierto?, de que la etapa anterior tiene un fin urbano, un fin habitacional, y usted me está agregando, ¿cierto?, divisiones nuevas, aunque sean una, dos, tres o 100, ¿bien? En ese caso, el SAC también podría, ¿cierto?, suspender. Y esto, la orden que está acá, ¿cierto?, por esta circular, es suspender, en ese caso, ¿bien? Y nuevamente requerir informe, ¿cierto?, a la Seremi del MIMBU o la municipalidad respectiva, ¿ya? Solicitando su pronunciamiento acerca de una posible, ¿cierto?, generación de núcleo urbano, ¿bien? Sí, Berta, sí. Profesor, y bueno, entonces, según entiendo lo que usted me explica, existe una gran posibilidad de que se suspenda, o sea, que me lo rechacen el proyecto por la etapa previa anterior que ya está aprobada. Y en caso, por ejemplo, de que me rechazaran el proyecto de estos nuevos lotes, los lotes que me quedan ya aprobados, que ya tienen toda su asignación de roles, está todo aprobado, certificado en SAC, roles en servicio de impuestos internos, toda la primera etapa, así, pronúnciamelo así. Si me rechazan los nuevos lotes, ¿puedo seguir vendiendo lotes de la etapa que ya tengo aprobada? Claro. ¿O No, no, sí, rechazan sí, sí, todo? sí. No, no, usted, lo que pasa es que acá estamos hablando de nuevas divisiones, pero si ya está dividido Ya, y aprobado por la autoridad competente, ¿cierto? No hay problema, o sea, aquí la autoridad en principio no va a actuar, ¿cierto?, de forma retroactiva, ni mucho menos, o sea, ya se asignó un rol, en fin, ya se hizo la división del caso y ya, lo más probable es que no tenga ese problema, ya, ya, profesor, gracias. ¿ya? Bueno, de lo contrario se generaría una incertidumbre completa en el sistema, ¿cierto? Ahora, no quiero desmotivar a nadie, ¿cierto?, que sea proyectista o en este mundo, pero yo siempre tengo la posibilidad acá de recurrir, ¿ya? Como ustedes, ¿cierto?, que, bueno, no lo he visto, pero en el mundo del derecho administrativo, que estamos en este mundo en general, ¿cierto? Siempre uso algunas cosas del derecho civil, en fin. Al final del día, el SAC, ¿cierto?, la norma dice, sabe que ella no certifico, ¿bien?, por tales motivos, tiene que estar, primero, tiene que estar fundamentada esa resolución, ¿bien? La resolución que a mí me rechaza cualquier cosa en el mundo del derecho administrativo, al igual como una sentencia judicial, ¿bien?, la administración pública también tiene que fundamentar o motivar sus actos, ¿bien? Por lo tanto, no puede ser una cosa arbitraria, injusta ni caprichosa, como ha dicho la doctrina, ¿bien? Tiene que estar fundamentada, primera cosa. En segundo lugar, según vamos a ver más adelante, al final de esta circular, ¿qué es lo que voy a hacer yo, ¿cierto?, frente a una no certificación, ¿cierto? En el fondo a mí me rechazan, ¿cierto?, la subdivisión en la práctica. Yo siempre tengo la posibilidad de impugnar ese acto administrativo. O sea, yo puedo, ¿cierto?, presentar recursos en contra de ese acto, ¿no? Sea ante la misma autoridad que lo dictó, sea ante el director nacional, recurso de reposiciones jerárquicos respectivamente, de acuerdo a lo que dice la ley 19.880, ¿bien? E incluso yo puedo llegar a la justicia, ¿bien? No solamente se queda en el mundo administrativo o la administración, ¿cierto?, pública, ¿bien? Sino que también podría pasar a la justicia, ¿ya? Y solamente adelantándome, porque yo, supongamos, claro, obviamente si yo tengo una resolución que es favorable, ¿bien?, o sea, permite la certificación, evidentemente que yo no voy a atentar, ¿cierto?, contra mi propia certificación. Claro, cuando es negativa, cuando me dice, no, el SAC no sabe que no, porque usted no cumple con esto, está en esta hipótesis, ¿cierto?, séptima, la circular 475, en fin, u otra, ¿ya? Con base a este informe de la Seremi BIM, etcétera, ¿cierto? Y justifica por ahí el tema, usted evidentemente puede impugnar esto, ¿ya? Y existe, en términos muy generales, pero en términos del derecho administrativo, ¿ya?, la ley 19.880, que la anoté ayer aquí, a ver si la puedo anotar aquí o no. Igual está más adelante en la presentación. Son está hablándome para responder un poco ahí. Esa es la ley, 19.880, ¿ya? Artículo 59, ¿bien? Establece el régimen
sí, me acuerdo del 59. Entonces, yo presento mi proyecto de subdivisión. Este proyecto va a ser analizado por una dirección, por la dirección regional respectiva, ¿bien? Y por las oficinas sectoriales de esa región, en fin. Pero al final del día, el que va a rechazar esto va a ser el director o directora regional del SAC, ¿bien? ¿Usted qué puede hacer en contra de esa resolución? Que es un acto administrativo. Usted puede presentar un recurso de reposición, que se denomina artículo 59 de la ley 19.880, para que la misma autoridad que dictó esa resolución, ¿cierto? Eh, revierta su decisión, ¿bien? Ahora, si no tenemos hechos nuevos, la verdad es que es bastante difícil que la misma autoridad, ¿cierto?, que dictó esa resolución, que a mí me rechaza la certificación, yo la convenza a lo contrario, ¿bien? Y por eso existe, ¿bien?, al menos en este servicio público, un recurso que se denomina recurso jerárquico, ¿ya? Porque, claro, tenemos direcciones regionales y tenemos una dirección nacional que puede tener una opinión distinta. Entonces, al menos en la línea, ¿cierto?, del derecho administrativo, usted tiene la posibilidad de reponer, reposición ante la misma autoridad que dictó, o recurso jerárquico, o ambos, ¿ya? Y si la autoridad que dictó la resolución, la dirección regional, a mí me rechaza ese recurso, ¿bien?, y yo presento al mismo tiempo recurso jerárquico, eh, directamente va a ir a conocimiento del director nacional del SAC, ¿bien? Y ahí agoto la vía administrativa, y si ahí ya me da mal, yo eventualmente podría presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones, en fin, hay distintas vías. Yo no quiero marearlo tanto con eso, pero eventualmente yo podría presentar un recurso un recurso o una acción de protección, ¿cierto? El artículo 20 de la Constitución Política de la República, ¿bien? Em, por distintos motivos, ¿ya? Pero más o menos eso es como el punto. Ya, igual voy a retomar eso un poquito más adelante, ¿bien? Siguiendo un poquito, porque quiero terminar o tratar de terminar, ¿cierto?, hoy día estos casos, todavía me quedaron quinto. Tenemos también proyectos de parcelación que consideren la generación de 80 más lotes. ¿Ah? Lo que está acá, nuevamente la autoridad, ¿cierto?, diciendo es que, bueno, si usted tiene 80 más lotes, eso eventualmente podría generar un polo urbano al margen de la planificación territorial. Por lo tanto, ¿cierto?, suspenda, ¿bien? Y requiera el informe nuevamente a la Seremi del MIMBU, a la municipalidad, a la superintendencia del medio ambiente, al servicio de la zona ambiental, etcétera. O al que usted estime conveniente, ¿bien?, para fundamentar su resolución. Solo que va a ser el SAC. Em, Acá, ¿cierto?, tenemos un caso un poquito distinto, el 6, ¿bien?, que son proyectos de parcelación que consideran en su diseño, ¿bien?, en su plano, ¿bien?, habilitación de caminos sobre superficie que es bosque, ¿ya? Especialmente habla de lotes, caminos, servicios de tránsito, pero en el fondo caminos, ¿cierto?, sobre bosque. Entonces, claro, el plano, al día de hoy, ¿cierto?, y ya hace algunos años ya, a pesar de que yo no incluya bosque, el SAC igualmente va a hacer un análisis, o bien le va a solicitar hacer un análisis a la CONAF, por ejemplo, ¿bien?, acerca de si efectivamente en ese lugar hay bosque. Y ojo ahí con el bosque nativo, porque es bastante difícil de manejar eso. Bueno, pues claro, si hay si hay caminos, ¿cierto?, proyectados en esa división, en principio, si no tengo un plan de manejo adecuado, en fin, y aprobado por la CONAF, la verdad es que eso no hay mal, ¿bien? Entonces el camino lo tengo que diseñar de tal forma, ¿cierto? Y a veces tengo que dejar terreno fuera de la división, lamentablemente, para que no sea el proyecto. El camino, ¿cierto?, que no pase sobre bosque nativo, porque va a tener un problema ahí, salvo que, insisto, cuente con planes de manejo, ¿ya?, aprobados anteriormente, ¿bien? Entonces, en esos casos, el servicio va a suspender y va a solicitar un informe a la CONAF, ¿ya? Ojo en esto, bien, porque es un tema relevante que especialmente se da más en el sur que en el norte de Chile, obviamente por temas lógicos, pero hay varios casos de este tipo, ¿bien? Y no es tan fácil, yo les decía, burlar el sistema porque eh, tanto el SAC, ¿bien?, de una dirección regional del sur de Chile, como la CONAF, en fin, la entidad que ustedes quieran, hay drones, en fin, hoy día, ¿cierto?, hay mapas, incluso que muestran bosques, ¿cierto?, mapas satelitales, ¿cierto? Entonces, no, ya no es fácil burlar el punto, ¿ya? Bueno,
El tema de la etapa, acá, ¿cierto? Lo habíamos conversado antes a propósito de la pregunta. También el número 8, proyectos de parcelación cuyos antecedentes documentales dan cuenta del destino inmobiliario de los lotes. ¿Ya? Entonces, claro, acá da el típico ejemplo, como la existencia de un reglamento de copropiedad, ¿ya? O cualquier otro documento que prohíba o limita la actividad agropecuaria de parcelas resultantes. ¿Bien? Claro, habla de cualquier antecedente documental y a este ejemplo los reglamentos de copropiedad. Ustedes saben que esto está al final, por si acaso, de la materia, pero solamente adelantándome a ese punto, aquí como que la materia va y viene, ¿bien? Que no es lineal esto. En ningún caso, en el sector rural o en el sector rústico, ¿cierto? Usted efectivamente puede tener reglamentos, ¿bien? Pero esos reglamentos, de acuerdo a la misma ley de copropiedad inmobiliaria, ¿bien? Digamos, los reglamentos de copropiedad inmobiliaria están hechos, ¿cierto?, para esa copropiedad que está circunscrita, ¿bien?, en términos generales, salvo por ahí un par de excepciones, ¿bien?, de viviendas sociales, pero en general, solamente al sector urbano. Bien, el sector rural, usted la verdad es que no está regido por la ley de cobro inmobiliaria. Bien, sin perjuicio de lo anterior, hay que decirlo, ¿cierto?, que en la práctica igualmente existen reglamentos entre comillas, de cobro inmobiliaria. Y luego entre comillas porque, insisto, no aplican al sector rural, ¿ya? Pero existen reglamentos que se denominan así, o se denominan reglamentos de cobro propiedad directamente, o reglamentos de buena convivencia, o reglamento, ¿no? ¿Bien? Y esos reglamentos establecen una serie de reglas, así como cuando uno vive en un edificio, en fin, ¿cierto? De departamento, bueno, o cuando viene cierto tipo A, en fin, etcétera, usted tiene un reglamento, ¿cierto?, que establece una serie de reglas de lo que usted puede y lo que no puede hacer, ¿cierto? En las áreas comunes, en fin, ¿cierto? Ruido y una serie de cosas, ¿ah? Em, entonces, ojo con eso, el pago de los gastos comunes, en fin, una serie de cosas que se regulan a propósito de estos reglamentos, ¿ah? El tema es que esos reglamentos de copropiedad en el sector rural o rústico, los conservadores, ¿cierto?, sí los inscriben, ¿ah? Son de aquellos documentos que se pueden inscribir, ¿no? Los que se deben inscribir en el conservador, ¿bien? Por lo tanto, ¿cierto? Te va y se quiere comprar una parcela de 5 metros cuadrados, ¿cierto?, en el sector rural, salvo que está aislada, pero si está en una especie de condominio, ¿bien? Lo más probable es que exista un reglamento. Entonces usted va a hacer el estudio título, ¿bien? Le va a parecer que existe em, una limitación a su dueño, ¿bien? Un reglamento, ¿ya? Siendo el símil con un departamento que también va a tener un reglamento, ¿cierto?, que lo va a limitar, ¿ya?, su dominio, ¿ya? Y en ese sentido, ojo con esos reglamentos, porque si el reglamento, insisto, entre comillas, de copropiedad en el sector rural, establece limitaciones, ¿cierto?, de cosas que se pueden hacer en principio en el sector rural, como por ejemplo, tener animales de granja, ¿cierto?, o cultivar, ¿cierto?, no sé, tomate, lechuga, lo que usted quiera, o plantar bosque, si esos reglamentos usted lo limita en ese sentido, y casi todos lo hacen, ojo en eso, ¿bien? Em, Esos reglamentos, bueno, no son válidos en esa parte, porque ¿qué prima ahí? ¿Prima la ley o prima cierto reglamento? Obviamente la ley, ¿bien? Bueno, solamente ahí me fui un poquito en otra materia, pero a propósito de los reglamentos, ¿ya? Si el SAC, haciendo, porque usted va a tener que presentar, entre otros antecedentes que los vamos a partir la clase mañana con eso, y con todo el procedimiento, con el paso a paso, ¿bien? Pero entre otros antecedentes, además de acreditarle al SAC que usted es dueño de la cosa, va a tener que presentarse un certificado de hipoteca y gravámenes, ¿bien? Y si hay un reglamento ya inscrito, ¿bien?, en un conservador, evidentemente que eso ya es un indicio de que hay copropiedad, ¿bien? Lo más probable es que se rechace ese proyecto, ¿bien? De hecho, lo dice acá, el artículo octavo, perdón, el numeral octavo. Acción de servicio frente a este tipo de cosas, de reglamentos de copropiedad, rechazo del proyecto. Ni siquiera solicítele un oficio o algún requerimiento de otro servicio público, ¿bien? Rechace directamente, ¿ya? Bueno, también, ¿cierto? Número 9, proyectos de parcelación emplazados en áreas protegidas, ¿ya? Principalmente, ¿cierto?, humedales, ¿bien?
Evidentemente que en esos casos se va a suspender y voy a tener que solicitar, ¿cierto? El SAC, digamos, va a solicitar un informe a la CONAF o al Ministerio de Medio Ambiente, al Servicio de Relación Ambiental, Peines Nacionales, en fin, ¿cierto? O a todos ellos, o a algunos de ellos, ¿bien? Y en base a eso, continuar a rechazar. Lo más probable es que si esto es sobre un humedal, o sea, un área protegida, en fin, sumamente protegida hoy día, se rechace, evidentemente, ¿bien? Entonces, ojo en eso, ¿ya? Esto incluso algunos casos donde incluso limitan, ¿cierto? O sea, ni siquiera forman parte del condominio, limitan, ¿cierto? Por ejemplo, con un humedal y así todos son rechazados. ¿Ah? Pero habría que ir caso a caso. ¿Bien? Proyectos de parcelación número 10 cuyos deslindes se superpongan, ¿ya? Con terrenos fiscales. ¿Bien? Entonces ustedes, supongamos que su proyecto de parcelación se superpone, ¿cierto? Con la carretera a la 5, ¿bien? 5 norte a la 5 sur, ¿bien? Terreno, terreno cierto fiscal, ¿ya? Que lo administra una concesionaria, pero bueno, son fiscales, ¿bien? Eh, entonces, ojo con eso, ¿ya? También es cierto, lo más probable es que rechacen, ¿bien? También es cierto, número 11 proyectos de parcelación presentados, y acá se va a todo mundo, presentados por titulares me refiero al que presenta el proyecto, ¿bien? Al dueño, ¿cierto? Del terreno, cuyo giro, ¿cierto? Se encuentra ligado a cierta área económica, ¿cierto? Como son la construcción de edificios para uso residencial, compra-venta, alquiler, ¿cierto? Arrendamiento, en el fondo, o bien el objeto social sea preeminentemente de tipo inmobiliario, ¿ya? Además, esto se suspende y se va a solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo un informe, ¿bien? Y creo que con este terminamos con el número 12, proyectos de parcelación que se emplacen en áreas de desarrollo indígena, ¿bien? Están contempladas en la ley indígena, o que se encuentren en el catastro de tierras indígenas de la CONADI. ¿Ya? La CONADI lleva un catastro de tierras indígenas, ¿bien? Pero no se fíen de ese catastro porque hay tierras indígenas que no están en ese catastro, ¿bien? O sea, quien es titular de una tierra indígena no está obligado a catastrar, entre comillas, no sé si existe ese verbo, pero en fin, a catastrar, ¿cierto? Esa tierra en ese listado. Bien, entonces, ojo con eso. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? En este caso, obviamente, el órgano al cual le van a solicitar informes es a la CONADI. Bien, porque hay ciertas normas particulares que las vamos a ver más adelante si alcanzamos en la última clase, que hice relación, ¿cierto? En la ley de la ley indígena, ¿bien? Em, de la ley indígena, ¿cierto? Que son bien particulares, el artículo 16 y 17 de la ley indígena, ¿ya? Referido, ¿cierto? A las subdivisiones respecto de tierras indígenas. Y bastante complejo el tema, ¿bien? El decreto que estamos revisando, ahí respondiendo un poquito a las preguntas del chat, es el decreto ley 3516, ¿ya? Ese es el decreto ley, ojo, que establece las subdivisiones, las reglas generales y las excepciones, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora es la circular 475 de 2022 del SAC, ¿ya? Esa es la que estamos analizando. Estos casos, digamos, estos 12 casos, no están en el decreto ley 3516, están en la circular 475, del 2022, ¿bien? Bueno, obviamente esto siempre se pueden pedir informes complementarios. O sea, si al SAC no le basta con la respuesta a un servicio público, puede nuevamente preguntarle a ese servicio público o directamente preguntarle a otro. Ya no preguntarle a ninguno y tomar una decisión. ¿Bien? Pero no sé si más es la palabra, pero al menos que yo vi, ¿cierto? Con SAC, un informe, ¿cierto? Un órgano competente, ¿bien? Como el MIMBU, ¿cierto? O la Seremi del MIMBU, o la CONAF, o la CONAI, en fin, depende del caso, obviamente, voy a poder motivar o fundamentar la resolución de rechazo, ¿bien? No sé si hay alguna duda respecto de esto, que quizás es como las cosas más relevantes del curso, obviamente, ¿no? Ya. Ya, entonces eso respecto a este punto, y nos quedan algunas, bueno, que aquí sí pasamos a una materia
mañana vamos a empezar con esto. En esta resolución exenta, no creo que se llenen de resolución, pero en fin, les va a quedar súper claro cuando les envíe este material. Hay una resolución, ¿cierto? Con esta vamos a comenzar mañana, que es la que regula todo el procedimiento, ¿cierto? Si yo quiero presentar un proyecto de subdivisión ante el Servicio Agrícola Ganadero, ¿ya? Establece el paso a paso, ¿cierto? ¿Cuáles son los antecedentes que tengo que presentar? ¿Quiénes son los profesionales competentes para presentar un plano de subdivisión? ¿Cierto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los recursos que voy a interponer contra esa resolución? En fin, ¿cierto? Los plazos, cuál es la vigencia que tiene que tener, por ejemplo, el certificado de dominio, ¿bien? O el de hipoteca de gravamen, en fin, una serie de cosas, ¿ya? O se trata de una sociedad, si los poderes tienen que estar vigentes con cuánto plazo, en fin. También, ¿cierto? Se refiere esa resolución a aspectos más técnicos, solamente jurídicos, ¿bien? Se refieren al plano, ¿cierto? ¿Qué cosas, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene que tener un plano, ¿cierto? En fin, cosas como bien técnicas que las vamos a ver mañana, ¿bien? Ahí se van a dar cuenta que es como... Por eso en este mundo de las subdivisiones, si usted se quiere dedicar a eso, ¿cierto? Como una actividad principal, tiene necesariamente, yo creo, trabajar, ¿cierto? Con un profesional que se dedica a este mundo de las subdivisiones porque tiene que conocer de plano, en fin, de ese tipo de cosas. Y si eventualmente tiene algún problema, bueno, con un abogado, ¿ya? O abogada, ¿cierto? Problema jurídico, o hacerlo por sí mismo, bueno, pero son temas bien técnicos estos, ¿ya? Así que eso, voy a dejar hasta acá porque si no nos alargamos mucho y va a quedar como la materia cortada. Bien, así que mañana, ¿cierto? Ganamos esos 5 minutos y terminamos un poquito más tarde mañana, pero hoy día terminamos 5 minutos antes. Así que eso. Si no hay preguntas, dejamos por finalizar la clase hoy día. Bien, que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego.